Bienvenidos a una nueva jornada de reunión clínica online en esta oportunidad de Soquime. Estoy aquí con Catalina Romo como moderadora también de esta reunión y tenemos la suerte y el privilegio de estar junto a Felipe Ponce Fuentes y a Joaquín Salazar. Ambos tremendos exponentes y cada vez más reconocidos investigadores, no solo a nivel nacional, así que para nosotros es un placer estar aquí escuchando a los chicos y muchas gracias por su tiempo. Hacemos todo esto para que los socios, obviamente, estén al tanto de en qué va la investigación y cómo se traslada esto a la clínica, y después van a haber momentos de preguntas también, así que por ahora, micrófono cerrado, las charlas van a durar aproximadamente 20 minutos y después de eso hacemos ahí un conversatorio breve también para digerir mejor los contenidos. Así que, Felipe, muchas gracias. El tema que nos convoca hoy día de Felipe es ejercicios de resistencia con adición de BFR en rehabilitación musculoesquelética de extremidad superior. Así que lo dejo en tus manos, Felipe. Muchas gracias. Dale, Nico, gracias. Bien, voy a proyectar, dame un segundito. Eh, a ver, ustedes me indican si se ve un poquito. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve o no? Sí, se Sí, ve. perfecto, Felipe. Bien, todo Ya, bien. súper. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Nico. Bueno, vamos a partir un poquito. Efectivamente, la idea es, bueno, me presento, mi nombre es Felipe Ponce Fuentes. Y bueno, yo trabajo en el área de traumatología, en rehabilitación traumatológica, y la presentación está enfocada un poco hacia allá. La idea es hablar de un poco desde la experiencia, pero también desde el cuestionamiento de nuestra experiencia clínica, digamos, ya que sea más expertise que experiencia y acumular años. ¿Ya? Entonces, la idea es conversar un poquito de lo que hemos visto, lo que estamos investigando con el grupo. Tenemos un grupo bien entretenido con el Juaco, con Iván Cuyul también, y hay otros investigadores, y nada, o sea, digamos, la idea es avanzar con esto y después la sesión de preguntas, respuestas es muy entretenida porque podemos contextualizar un poco. Así que, bueno, espero que sea de su agrado. En esta oportunidad, bueno, nosotros como núcleo de investigación lo que tenemos y estamos desarrollando tiene que ver principalmente con algo que probablemente les haga sentido si están acá, que tiene que ver con harta educación y harto ejercicio, ¿ya? No porque el otro no sirva, ¿ya? La idea es no tener una visión dicotómica, sino más que nada porque el común denominador muchas veces tiene que ver con eso, con ejercicio y con educación. Y hay más otras intervenciones probablemente. Y ahí van nuestras líneas. Hoy día Paco va a hablar súper ahí de neurociencias del dolor. Bien, y yo vengo con ejercicio, en este caso una estrategia muy particular, que no se tiene que utilizar masivamente, sino que bajo un contexto muy específico, que ahora lo vamos a ver, que tiene que ver con el BFR, ¿no es cierto? Que seguramente lo han escuchado por ahí, seguramente por eso también hoy día están después del trabajo haciendo un esfuerzo por seguir aprendiendo, ya compartiendo experiencias. Ya, y tiene que ver básicamente con BFR, pero BFR en extremidad superior, que ya ahí es otro mundo. El BFR está, digamos, muy estudiado en extremidad inferior, pero en extremidad superior hay un vacío de conocimiento importante, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ustedes probablemente han visto que muchos colegas, ustedes mismos, seguramente han aplicado BFR o han visto que algún colega aplica. El tema es que, como todas las cosas, bien, a veces se transforma en una cierta moda o lo hacemos porque el resto también lo hace o porque leí un artículo que decía que funcionaba. Bien, o no sabemos si es una moda, no sabemos si es una innovación que es necesaria, digamos, ya que tiene cierta plausibilidad clínica. ¿Ya? Entonces, la idea es dilucidar un poco eso, sobre todo en extremidad superior. ¿Ya? Entonces, bueno, primero, ¿en qué consiste? Esto va a ser rápido porque, digamos, la idea es ir un poquito ya a qué es lo que nos dice la evidencia y compartir un poco la experiencia, ¿ya? Pero en términos generales, ya esto corresponde a una compresión que es continua, digamos, ¿ya? Sobre la porción proximal de la extremidad, o en este caso, si la extremidad superior es la extremidad proximal del brazo, ¿ya? Yo no sé si están viendo el puntero ahí, un láser, ya, pero habitualmente va en el extremo más proximal del brazo, habitualmente en la tuberosidad del tobillo, ahí se ubica lo más proximal posible, bien, y en la extremidad inferior se ocupa en el muslo, en la parte más proximal del muslo, ya, entonces tiene dos ubicaciones, no tiene más que eso, digamos, ya, en ese sentido es algo simple de hacer, Felipe, y sí, dime, te De interrumpo un poquitito, repente, creo que nos está pasando la slides. ¿no? No está en formato presentación y Sí, seguimos el título. Entiendo, dame cuando un coloques segundo. compartir pantalla, Felipe, tienes que ¿Mm? colocar, o sea, abre la pantalla y después ponle compartir o ponle compartir todo. Ahí se va a compartir toda tu pantalla. Dame un segundo, Tienes- voy a Ahí compartir de tienes que nuevo. ahí tendrías que cerrar las ventanas prohibidas, sí. Sí, sí, las páginas prohibidas las voy a cerrar de inmediato. Ya, voy a proyectar, voy a compartir todo entonces, toda mi vida, ahí va, a morir nomás. Ya, no sé si creo que están viendo la pantalla, ¿no?
¿Ven? ¿Ven ahí? Y salgo a la onda a las 5 y algo, y llego acá casi a las 7, creo que llego como a la mitad de la clase de los niños chicos, los viernes son... ¿Algo pasó ahí? Silencio. Sí, ahí sí. Ya, súper. Ya, ahora voy a compartir, me dicen si se está viendo. Estoy Ahora pasando sí. ahí la diapo. Ya, ya, muchas gracias por avisarme. Qué bueno que nos avisaste, Joaco, al final. Muy bien, solamente una diapositiva. Ya, muy bien. Entonces, básicamente es una compresión continua en el extremo proximal del brazo, ¿ya? Y esta compresión, de alguna forma, lo interesante que tiene es que produce una hipoxia local, se ha visto en la musculatura local, tanto proximal como distal, ¿ya? Y produce, digamos, de alguna manera una acidez metabólica en esa zona. Y eso además va dentro de ejercicios de baja intensidad. Eso es lo interesante que tiene, sobre todo en poblaciones que tú no puedes trabajar con el trabajo de resistencia per se, por así decirlo, o por defecto que busca aumento de fuerza y masa, que es un trabajo de alta intensidad, o un trabajo de moderada intensidad pero al fallo. ¿Te fijas? Entonces, hay poblaciones particulares que vamos a ver ahí, que tú no puedes trabajar en esa intensidad para buscar esas ganancias, y por lo tanto puedes hacer esta estrategia que trabaja una baja intensidad, que es mucho más situable, digamos, a la población que nosotros vemos en un postoperatorio, por ejemplo, musculoesquelético, y apelas un poco más al estrés metabólico más que al estrés mecánico, que muchas veces está contraindicado, o el paciente no tiene la tolerancia tampoco para aguantarlo, ¿ya? Entonces, hay distintas prescripciones, digamos, o distintos formatos. Las recomendaciones habituales, el trabajo que se hace de 30, 15, 15, 15, ya, que es lo más utilizado. También hay algunos estudios que muestran hasta el fallo. Y distintas prescripciones. La compresión, tú puedes comprimir a un porcentaje del máximo. O sea, tú trabajas a un 20, un 40% de un R máximo. Puede ser, habitualmente lo medimos de manera indirecta con un BOR o algún otro test, ¿te fijas? Porque es difícil en esta población meterle una carga alta y hacer el test de un R máximo. Y también tienes que graduar de alguna forma la presión de oclusión del dispositivo. ¿Ya? El dispositivo, si tú vas al 100% de oclusión, significa que es una oclusión completa. Y básicamente esta intervención de BFR ocupa una restricción que es parcial. ¿Ya? Y en ese parcial habitualmente se trabaja de un 40 a un 60%, ¿ya? O de un 40 a un 80% en extremidad inferior, y en extremidad superior habitualmente se trabaja al 50%. ¿Ya? Y nosotros, de hecho, en algunos estudios ahora estamos trabajando al 60%, ¿ya? Entonces, eso en extremidad superior hay una zona gris un poco, ¿ya? En extremidad inferior está mucho más definido el trabajo con BFR, sobre todo en artrosis de rodilla, en prótesis de rodilla y también en el cruzado anterior, ¿ya? Pero en extremidad superior hay un vacío. Bueno, ¿cuáles son los motivos que hacen de alguna manera que el BFR sea situable en patologías como traumatológica o, por ejemplo, en un postoperatorio de la extremidad superior? Aquí yo, para situar un poco, para ser más concreto, por ejemplo, postoperatorio de rehabilitación de reparaciones de manguito rotador, rehabilitación postoperatoria de fracturas proximales de húmero, fracturas deficiarias de húmero, fracturas del écrano, fracturas de clavícula, digamos, fractura epifisial del radio, que estamos ahí con una revisión que estamos a punto de publicar. Entonces, de alguna forma son patologías traumáticas que son sometidas a cirugía, con muchas complicaciones, con reparaciones, bien, y tienen un periodo de 1 o 2 meses que tú no le puedes meter una carga muy alta, y tienes un déficit de fuerza y de masa bien importante, digamos, ¿ya? Y no tienes muchas herramientas para poder utilizar para trabajar esas variables, ¿ya? Ese es el contexto, digamos. Entonces, además, tenemos después en este contexto quirúrgico, postquirúrgico, tenemos otros problemas, que por ejemplo, una alta irritabilidad de los usuarios. Yo trabajo mucho en hombro, y en hombro después del mango, digamos, ahí el Nico tiene harta experiencia también con el tema de hombro, es muy irritable. El paciente, hay mucha irritabilidad, especialmente en las mujeres. El primer mes es horrible, duermen muy mal, hay mucha irritabilidad y te tolera muy poco la rehabilitación. Entonces, tú vienes con tu plan, ¿no es cierto? Y llega y tienes que adecuarlo un poco, obviamente, a la persona que tú tienes al frente, pero también hay ciertas limitaciones respecto del trabajo de masa y fuerza, ya que es un predictor importante, obviamente, de funcionalidad para más adelante. También hay baja tolerancia, obviamente por lo mismo, por la alta irritabilidad, hay poca tolerancia, digamos, a la movilización postoperatoria para ganar rango, etcétera, y todo eso. Y por lo mismo nos vamos, digamos, a intervenciones que son un poquito más, que tienen ciertas limitaciones, ¿ya? Y sobre todo intervenciones un poquito más pasivas, ¿ya? Como agentes físicos, terapia manual, punción seca, MCT, digamos, y no está mal que lo usemos, digamos, pero a veces ocupamos harto tiempo en ocupar estas intervenciones, sobre todo con el mensaje que un poco tiene para el paciente, pero también pensando un poco que
trabajan otros aspectos, pero no estamos yendo un poco más al fondo, digamos, ¿ya? O hacemos ejercicios de baja intensidad, pero que no tienen un efecto en estas variables. Por lo tanto, además, el aumento de masa y fuerza también sabemos que es intensidad dependiente, ¿ya? Por lo tanto, si no podemos meterle mucha intensidad en etapas iniciales por estas contraindicaciones, por este contexto, no tenemos un contexto ideal como para trabajar masa y fuerza al principio, ¿ya? Además, hay procesos de curación ósea o de tendón, etcétera, de lo que estemos viendo al paciente. Y también hay otro tema, y les vamos a mostrar algo muy interesante que estamos haciendo, que además de masa y fuerza con BFR, también tenemos, o hay cierta evidencia en extremidad inferior, en cruzado, de que BFR también pudiese tener un efecto hipoalgésico. De hecho, lo han demostrado, pero el fundamento de eso todavía no está tan claro en los mecanismos celulares o moleculares, pero de alguna forma también se ha visto en extremidad inferior en cruzado que el BFR también tiene un efecto hipoalgésico, que no menora, porque el efecto hipoalgésico agudo, por ejemplo, con isometría, algo que nosotros estamos trabajando ahora, genera una ventanita de 10-15 minutos que te permite hacer movilizaciones pasivas, por ejemplo. Entonces, en esta primera etapa, el primer mes, los primeros 2 meses, que tú no puedes hacer tanto o ser tan invasivo, ya con el movimiento, básicamente, con el ejercicio, tú podrías abrir una ventanita de hipoalgesia, digamos, para partir haciendo BFR unos 20 minutos y después dejar unos 10 o 15 minutos para meterle a la movilización. El paciente está con mucha más tolerancia a la movilización. Ya esto lo veíamos en clínica, ya, pero no lo habíamos investigado. ¿Te fijas? Entonces, ese es el salto que estamos dando y que vamos a mostrar un poquito ahora en qué vamos con eso. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer investigación, por lo menos nosotros hacemos investigación, o yo particularmente me gusta mucho la investigación clínica, ¿ya? Yo no hago investigación de laboratorio, hice algunas al principio, ¿ya? Pero los sujetos sanos muchas veces no se parecen mucho, muy poco, digamos, a los usuarios que nosotros tenemos en la clínica, con dolor, con condiciones clínicas, con todo el estrés, con toda la kinesiofobia y con todo el aspecto, digamos, psicocognitivo afectado o, digamos, de alguna manera en el cual impacta, digamos, su condición. Por lo tanto, todas esas dimensiones en sujetos sanos no está. Por lo tanto, a mí me gusta mucho la investigación clínica. Yo en las mañanas trabajo en clínica con pacientes de trauma y la tarde hago clase. Entonces, trato de hacer esa transferencia. El tema es que a veces uno se dice, chuta, lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Entonces, bueno, pongámoslo al rigor científico. Y lo que hemos visto, sobre todo en extremidad inferior, lo que se ha visto en realidad es que hay plausibilidad biológica, es que hay evidencia que efectivamente muestra que BFR estimula mecanismos intracelulares, ya, digamos, de síntesis proteica, ya. Además, hay plausibilidad clínica en cruzado, en artrosis de rodilla, en prótesis de rodilla, en rotura aquiliana. Se ha visto que el BFR genera en la realización postquirúrgica un aumento de la fuerza muscular, incluso de la masa muscular, ¿ya? Además, el principio de tolerancia, también hemos visto que, o lo que se puede apreciar en extremidad inferior, es que de alguna forma, si tú trabajas a una baja intensidad, no genera mucho efecto en masa y fuerza, pero si le agregas la presión, le agregas la restricción, digamos, trabajas a baja intensidad con restricción, que te genera un disconfort, pero es mínimo, digamos, pero no este disconfort de una alta intensidad o trabajar al fallo, genera efecto en masa y en fuerza, y lo vamos a ver, ya por lo tanto es mucho más tolerable que lo otro que además compromete, digamos, esta carga mecánica sobre estructuras que probablemente en un primer mes del postoperatorio no te la van a tolerar y probablemente estén contraindicadas. ¿Ya? Y además la evidencia preliminar, esto ya de BFR en extremidad superior no es concluyente, por lo tanto también hay un vacío de conocimiento, o sea, básicamente hay un nicho para investigar bien importante en extremidad superior. ¿Ya? Bueno, y vámonos un poquito a qué es lo que dice la evidencia. Y en realidad yo diría que el BFR del 2000, fines de los 90 al 2010, se investigó, las primeras investigaciones eran de BFR en ciencias del entrenamiento, ciencias del ejercicio, en población, digamos, sana para hipertrofia, aumento de fuerza, etc. Eso, así partió. ¿Ya? Y después ya del 2000, yo diría que el 2008, 2010, empezó a haber esta transición, esta transferencia de BFR hacia población clínica, ¿ya? Hacia población, digamos, en este caso, sobre todo de extremidad inferior, ¿ya? Y población clínica de artrosis de rodillas, prótesis de rodillas, rotura de ligamento, reconstrucciones, digamos, con reacción postoperatoria. El fuerte es rodilla, y ahora se está investigando en cadera, en tobillo, y ahora están apareciendo cosas en extremidad inferior. Pero si ustedes se fijan en las gráficas de al medio, voy a colocar mi láser, acá y acá, en extremidad inferior claramente hay 6 veces más publicaciones que en extremidad superior, ya el fuerte está en extremidad inferior y ha marcado un poco la pauta de lo que se hace en extremidad superior respecto a las protocolizaciones. Pero funcionalmente, evidentemente, es evidente, digamos, que la extremidad superior tiene cualidades o tiene funciones muy diferentes a la extremidad inferior, por tanto hay que hacer algunas adecuaciones.
Y el 2010 empezó a publicar bastante en extremidad inferior y los últimos 5 años se ha publicado mucho. En extremidad superior hay poquito, no hay mucha investigación, y ahí son investigaciones más chiquititas, algunos casos reportes, y en distintas patologías, ¿te fijas? Entonces hay poca investigación. Ya yo me dedico más a investigación, digamos, de hombro, es como el fuerte que yo tengo, además de otras cosas, y en hombro hay muy poquito, ¿ya? De hecho, ahora lo vamos a ver. Entonces dijimos, bueno, queremos hacer BFR, hacemos BFR en clínica, en algunas cosas en particulares, creemos que funciona, medimos esto, medimos después, ok, pero bueno, hagamos cosas, digamos, hagamos investigación para ver si esto realmente está funcionando o no, ¿ya? Y hay todo el contexto de que hay poca investigación. Eso fue un poco lo que pensamos al principio, ¿ya? Y después uno va viendo y dice, chuta, uno ve redes sociales, etcétera, y ve gente que sube información, etcétera, y salen haciendo BFR, bueno, y uno se pone a buscar evidencia y dice, chuta, 8 de cada 10 kinesiólogos en Estados Unidos ocupan BFR en extremidad superior. ¿Te fijas? Es muy llamativo, muchos lo ocupan, ¿te fijas? Muchos lo ocupan. El tema, y la pregunta, y yo me pregunté, dije, chuta, pero si 8 de 10 lo ocupan, debe haber muy buena evidencia que respalde esa ciencia que debería haber detrás de todas nuestras intervenciones clínicas de evaluación y tratamiento. Y claro, uno se pone a buscar y en realidad no hay mucha ciencia, digamos, que fundamente o que justifique de alguna manera esta intervención en extremidad superior, ¿ya? Entonces, de alguna manera hay un nicho ahí para poder generar investigación y ver si efectivamente es una estrategia que, además, que no sea una moda, sino que finalmente sea una innovación plausible, que de alguna manera tenga beneficios potenciales en nuestro usuario y en poblaciones muy particulares, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, bueno, se usa mucho en la clínica, pero veamos un poquito qué es lo que nos dice la evidencia que hay. Bueno, hay poca información, ¿ya? De lo poco que hay, nosotros publicamos este año, ¿ya? Este es un trabajo sí que viene como hace 3 años, ¿ya? Pero pues salió publicado este año, y básicamente nosotros ¿qué hicimos? Dijimos, ya, veamos primero, antes de hacer cualquier cosa clínica, cualquier experimento, digamos, cualquier cosa experimental con un paciente, bueno, mapeemos y veamos qué es lo que hay de BFR en la extremidad superior, ¿te fijas? Entonces, aquí estamos con Iván Cuyul, estamos con el Juaco, bien, y bueno, tenemos la fortuna también de estar con Philip Struy, que él es muy destacado en hombro, digamos, investigación de hombro y codo, ¿ya? Y de alguna forma hicimos un mapeo, dijimos, ya, veamos qué es lo que hay. En ese minuto, esta es una revisión se publicó en el 2025, pero cortamos la búsqueda del 2023. Y ahí solamente 9 estudios, ¿ya? Bueno, y de esos 9 estudios, ¿ya? Que es poquito, no hay mucho, eran 4 RCT, 4 ensayos clínicos, que en nuestra pirámide, ¿cierto?, de jerarquización de la evidencia están arriba, digamos, o sea, están los metaanálisis, digamos, la revisión sistemática y vienen los RCT. Y hay 4, pero con muestras chiquititas, miren, 13 pacientes, aquí un poquito más, 46, pero este es algo más crónico, digamos, es una epicondilalgia. Tenemos acá artrosis de mano y fractura distal del radio, este y este. Pero estos dos son estudios chiquititos y que metodológicamente son bastante deficientes, ¿ya? Entonces la información que hay no es de tan buena calidad, pero solamente 4 ensayos clínicos, ¿ya? En toda la extremidad superior y con condiciones clínicas muy dispares, ¿bien? Después tenemos una serie de casos, ¿ya? Y después tenemos 4 casos reportes que están al fondo, abajo en la pirámide, ¿ya? Que aportan información obviamente, pero que no podemos extrapolarla y tienen poca validez externa, digamos. Es poco extrapolable y poco generalizable los resultados de estos casos reportes. Bueno, nosotros hicimos un análisis, hicimos 3 análisis. Primero vimos cuál es la calidad de esta evidencia, más allá de lo que nosotros podemos apreciar preliminarmente en la tablita. Nosotros dijimos, ok, evaluemos cuál es la calidad de evidencia. Y lo que vimos es que, digamos, para masa, fuerza, intensidad del dolor y función, hay muy baja calidad. O sea, podemos recomendar los resultados de ellos si es beneficioso, un grado de recomendación bajo, digamos, ¿ya? O sea, la calidad de la evidencia es baja, evidencia que además los 4 ensayos clínicos, que son estos 4, tienen alto riesgo de sesgo, además, por lo tanto sus resultados y conclusiones son al menos cuestionables, y además nosotros medimos la calidad del reporte. Hay una escala que se llama CERT, que es una escala que mide qué tan bien reportan los protocolos de ejercicio, cualquier ejercicio, ¿bien? Los ensayos clínicos o los estudios, ¿bien? Y lo que vimos, nosotros nos fuimos muy exigentes, de los 16, digamos en realidad son 19, pero de todos los ítems que deberíamos describir cuando hacemos un ensayo clínico y reportamos un protocolo de ejercicio, bien, nosotros pusimos un umbral que al menos reporten el 50% de los estudios de cada criterio, ¿ya? Habitualmente se usa el 70%. Nos fuimos muy exigentes y aún así, miren acá, muchos estudios no reportan las calificaciones o qué credenciales tienen los instructores o los que dan la terapia. Muchos no indican si la terapia es individual o grupal.
muy poca, se reporta muy poco las estrategias de adherencia, ¿bien? Ningún estudio reportó las estrategias de motivación, súper importante, sabemos que la motivación influye, digamos, en los resultados. Muy pocos estudios también reportan cuáles son las características, no solamente decir que hace ejercicio en la casa, sino cuáles son los ejercicios en la casa y bajo qué condiciones, muy pocos lo reportan. Y eso hace que nosotros tenemos que pensar, digamos, que el paciente, no sé, nosotros en la clínica vemos al paciente 1 hora, supongamos que lo vemos 3 veces a la semana, son 3 horas a la semana, eso no representa más del 2% del tiempo total de la vida de la persona. ¿Te fijas? Entonces, el reporte de ejercicio en casa, indicaciones para la casa, aumenta ese porcentaje y sabemos que los resultados de la terapia también son estímulo dependientes. Entonces, mientras más ejercicio haga, mejor, pero también los reportes no son muy buenos. El setup, digamos, del ejercicio con restricción es pobre también, y tampoco se dice cómo motivaron la adherencia, en este caso, planificada o la adherencia que tuvo el paciente. ¿Ya? Entonces, también, además de que la calidad es baja, tiene alto riesgo de sesgo estos estudios, y además la calidad de los reportes no es de buena calidad. O sea, tenemos espacio, tenemos camino para poder investigar, ¿ya? Y mejorar lo que hay. Y bueno, y estos son los 3 ensayos clínicos que son básicamente estos que están acá, ¿bien? Estos que están acá. Estos 4 son los RCT, son estos, ¿ya? Y digamos, bueno, entonces eso es lo mejorcito que hay, ¿ya? Los RCT es lo mejorcito que tenemos y tenemos estos. Mucho más no hay en población musculoesquelética patológica. Hay otros estudios de sujetos sanos, pero como les digo, no los quise mostrar porque no tiene tanto sentido, creo yo, ¿ya? Sobre todo desde la visión clínica. Bueno, y después vienen otras cositas que nosotros hemos publicado. No hay mucho más, ¿eh? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros aquí trabajamos con, bueno, tenemos el honor de trabajar con ChatCook y seguimos trabajando con Philip, ¿ya? Y vamos con Iván y vamos y publicamos básicamente un caso reporte y dijimos, ok, ya exploramos, ya mapeamos, ¿ya? Ahora, ¿qué queremos hacer? Bueno, veamos si funciona, pero vámonos, no nos vayamos a un ensayo clínico, vámonos a un caso reporte, ¿ya? Entonces tomamos un caso reporte, un paciente operado de manguito, y le hicimos en la parte muy temprana, antes de los 21 días del postoperatorio de mango, le metimos restricción. ¿Te fijas? Y fue por 8 semanas. Y básicamente lo que hicimos, esto lo publicamos en la JOSPT, en JOSPT Cases, y le hicimos estos ejercicios. Miren, el primer mes le hicimos ABC, que básicamente dijimos, ok, no podemos tocar el mango todavía, no nos metamos en el hombro, pero metámosle la restricción. Sabemos que potencialmente, porque lo hemos visto en cadera, el mango genera, además de un efecto, como genera una acidez metabólica en el músculo distal, pero también proximal, también se ha visto que genera efectos proximales en la musculatura. Entonces, porque todos piensan, dicen, los médicos te dicen, los traumatólogos dicen, oye, pero el mango está arriba, digamos, el manguito rotador está arriba, lo que yo reparé está arriba, y diga, eso es lo que se atrofia en teoría, y tenemos el mango abajo del mango. Entonces, ahí tú le explicas un poco de que los efectos también son proximales. Y entonces al principio, en el primer mes no tocamos el mango, nos metimos ejercicio de mango y nos fuimos con el BFR, pero con ejercicio en este caso de función manual, con extensores de muñeca en este caso, antebrazo, y nos fuimos con un curl de bíceps, ¿ya? Muy simplecito, ¿bien? Súper tolerable por el paciente, trabajando al 30-40% de un R máximo, en este caso de manera indirecta con un BOR. Y en el segundo mes le metimos un poquito de, entre comillas, activo resistido, 1 kilo máximo, 0,5, en una posición cómoda, te fijas, y trabajamos acá un middle row, te fijas, trabajamos rotaciones externas en decúbito lateral y un elevation en scaption, digamos, ¿ya? Con BFR, con carga bajita, con un bor chiquitito de 3 o 4, muy tolerable. Simple, no es muy complejo, no quisimos ser muy agresivos con el protocolo. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Fue muy interesante porque recuerden que un caso reporte tiene muchas limitaciones, digamos, tiene poca validez externa, no podemos generalizar, pero estos datos preliminares son muy interesantes porque lo que vimos, esto es masa muscular, lado afectado, lado no afectado, fuerza isométrica máxima, digamos, en este caso de flexores y rotadores externos, rango de movimiento, dolor, intensidad del dolor, el TIFAT, que es una prueba de rendimiento funcional, y autorreporte. Pero aquí lo más interesante que vimos en masa y fuerza, que es un poquito lo que me quiero enfocar, es que nosotros al tercer mes, lo que vimos, nosotros hicimos seguimiento 6 meses, lo cual es bien interesante, y nosotros lo hicimos eco, ¿ya? Y en la eco vimos que a la 12ª semana ya tenía un nivel de ganancia de, en este caso, de masa muscular distal, no comprobamos la hipótesis de que tenga efecto proximal en este caso, pero sí en bíceps braquial, que también se atrofia bastante después de la operación, ¿ya? Y habitualmente también está intervenido, bien, tuvimos una ganancia a la 12ª semana, o sea, cuando el protocolo habitualmente lo que esperamos nosotros que en mango
a la décima, segunda semana, nosotros podemos empezar a meter el trabajo de resistencia. ¿Ya? Nosotros usamos un protocolo de danés, pero casi todos los protocolos a la décima, segunda semana empiezan con el activo resistivo. ¿Ya? Entonces, local, digamos, en hombro, ¿ya? De mango. Y nosotros ya, cuando tú vas a partir con eso, nosotros ya tenemos una ganancia en masa muscular de bíceps importante que es clínicamente significativa. Y lo otro interesante es que en fuerza muscular tuvimos ganancia de fuerza a la sexta semana. Ya para los que tienen experiencia en rehabilitación de mango operado, en reparaciones, la sexta semana aún es temprano, digamos, estamos con movilización activa asistida, hay pacientes que están con harta molestia, no te toleran mucho la movilización activa o activa asistida incluso, y ya aquí tenemos una diferencia que superó la diferencia mínima clínicamente importante a la sexta semana. Ya, o sea, el paciente te llegó a la segunda, tercera, y tú ya a la sexta ya tienes una ganancia bien importante en fuerza, la cual se mantiene a las 3 meses y la cual se mantiene y sigue aumentando al sexto mes. Ya no se pierde la ganancia. Es muy interesante. Yo tomaría mucho más relevancia al tema de masa, porque el tema de fuerza sabemos que hay otras variables también implícitas en eso, hay menos miedo probablemente, hay menos dolor, pero es muy interesante que tengamos a la sexta semana una ganancia importante en fuerza, en flexores y en rotadores externos, ¿ya? Bueno, y las otras variables también mejoraron un poquito, ¿ya? Además, pues, dijimos, bueno, veamos qué pasa en codo, pues veamos si en codo, en una fractura de codo tratada con osteosíntesis, bien, le metemos restricción a la rehabilitación y vemos qué pasa. Aquí hay otro trabajo que tenemos con el equipo, otro caso reporte. Aquí nosotros estamos probando los protocolos, ya queremos ir viendo cómo funciona, como algo más exploratorio. Ya sabemos que tiene mucha limitación un caso reporte, pero no deja de ser interesante. Y aquí también pasó que a la cuarta semana ya vimos que tenía muchos cambios en el Oxford, básicamente que es un cuestionario de funcionalidad de la extremidad superior. A la cuarta semana tenía cambios significativos en funcionalidad de la extremidad superior completa. El nivel de discapacidad pasó de un 72 a un 27, brutal en la bajada que tuvo. Y también en fuerza muscular. En movilidad no tuvo tanto y se demoró un poquito más, sobre todo, por ejemplo, en flexión ya tuvo al tercer mes. Pero la característica que tienen las fracturas de codo es que generan rigidez postraumática, entonces el rango cuesta ganar. Pero por lo menos ya, a pesar de que no mejoró tanto el rango a la cuarta semana y recién a la decimosegunda, sí se generó un cambio en sus actividades cotidianas, en los autorreportes, y eso es significativo, ¿ya? Entonces, también de alguna manera los datos preliminares son interesantes. Entonces, claro, lo que nosotros estamos tratando de hacer es de alguna manera empezar a justificar un poco más la intervención. Ya sabemos, ya por redes sociales, o en este caso por evidencia, digamos que le aplicaron esta encuesta a todos o a muchos terapeutas físicos en Estados Unidos, de que muchos, 8 de cada 10, utilizan BFR en extremidad superior. Y eso es muy llamativo, ya, porque como pueden ver hay muy poca evidencia. Entonces estamos tratando de alguna manera de ver efectivamente o aportar un poco más en ese aspecto. ¿Qué otra cosa nosotros estamos haciendo? Bueno, ahora estamos trabajando, tenemos el proyecto aprobado, lo tenemos registrado, que este trabajo es muy interesante, ya que básicamente aquí nosotros vamos a ver si estos casos reportes podemos justificarlos ya con un ensayo clínico, ya hicimos la revisión, mapeamos, vimos lo que hay, vimos los protocolos, baja calidad, alto sesgo, malos reportes o baja calidad del reporte. Hicimos caso reporte, vemos que hay ciertos datos que nos hacen pensar de que funciona. Bueno, ahora vamos a dar el paso. Y el paso siguiente, nosotros este año partimos con el reclutamiento que dura 2 años de pacientes operados de manguito y a un grupo control se le hace rehabilitación estándar, protocolo, en este caso nosotros ocupamos el protocolo DANE de 3 fases, y el otro, el mismo protocolo, pero le metemos BFR en 3 ejercicios en cada etapa, en el primer, el segundo y el tercer mes, ¿ya? Después de la reparación del manguito. Y eso durante 12 semanas. Medimos al 0, medimos a la cuarta semana y a la 12ª. Y vamos a ver ahora sí si efectivamente el BFR funciona, pero ya en un ensayo clínico y nos va a permitir de alguna forma establecer conclusiones un poco más fuertes y eso va a tener más validez externa y más aplicabilidad a la clínica, no solamente para usarlo, sino también quizás para no usarlo, ¿ya? O quizás utilizarlo en una población muy específica bajo ciertas características, que quizás sería lo interesante. Tenemos un caso muy interesante de un ciclista de alto rendimiento, hicimos BFR con una necrosis vascular del lunao, un Kienbock disease, y estamos a punto de estar en revisión de pares, ya quizás lo vamos a publicar ahí, ya está bien interesante, también un caso de reporte en muñeca. Y el paso siguiente, y el gran desafío que tenemos es, una vez que terminemos después de 2 años este estudio grande, la idea es ya empezar a meter BFR en artroplastía de hombro. Ya acá en Temuco, yo trabajo en Temuco, y acá en Temuco está un boom, yo sé que ya en Santiago lo hacen hace rato, pero acá en Temuco, digamos, están haciendo hartas prótesis de hombro, ya reversa, anatómica, etcétera, y ya nosotros estamos apoyando a la rehabilitación en los servicios ambulatorios
con artroplastía. Nosotros estamos asesorando a 3 hospitales públicos y ya tenemos conversado para, una vez que terminemos el ensayo de Mango con BFR, vamos a pasar a BFR en artroplastía de hombro, ¿ya? De hecho, ahora estamos terminando un caso reporte de eso. Y este estudio, que va a durar 2 añitos, ya publicamos el protocolo. Ya nosotros hace poquito publicamos el protocolo con el equipo y está disponible ahí. Al final o al principio aparecía un QR, pueden escanearlo y acceden a todos los estudios, digamos, en ResearchGate que tenemos y pueden descargar el protocolo. Y en anexos salen lo que nosotros damos como, proponemos, digamos, como ejercicio en casa, después de Manguito, con BFR y sin BFR, y también lo que hacemos, en este caso todo sin BFR, y lo que nosotros utilizamos, digamos, en clínica en terapia supervisada, con BFR en este caso, con 3 ejercicios en cada etapa, ¿ya? Así que pueden revisar quizás el detalle. Y algo interesante, yo les decía, bueno, masa y fuerza, pero ¿qué pasa con el dolor? ¿Ya? Entonces, hace poco salieron unos estudios de hipolgesia o hipolgesia inducida por el ejercicio con BFR en extremidad inferior, y dijimos, chuta, ¿y qué pasa en la extremidad superior? Bueno, lo trabajamos, hicimos un estudio ya, un crossover, ya lo tenemos ya aceptado en esta revista, y lo que hicimos estos ejercicios. Básicamente hicimos 3 ejercicios. Hicimos isométrico, hicimos rotación externa, hicimos abducción, hicimos flexión, y utilizamos un dispositivo para medir con un biofeedback a través del celular, ¿ya? Acá tenemos una célula de carga, y básicamente el paciente veía cuánta fuerza estaba haciendo, nosotros le pedíamos que ande más o menos en un 20, un 30% de su fuerza máxima isométrica. Y eso, que básicamente isometría, que probablemente todos lo hacen con los pacientes, pero nosotros le metimos el manguito, le metimos un poquito de restricción. Y lo interesante que vimos es que evaluamos umbral de dolor a la presión con un ergómetro y lo medimos en el deltoide trapecio del lado afectado y deltoide trapecio del lado no afectado, o operado, digamos, ¿ya? Y lo que vimos que, sobre todo en el lado afectado y en el deltoide del no afectado, vimos que el umbral de dolor a la presión subía de manera importante, o sea, te aguantaba más la presión, o sea, disminuía un poquito la sensibilidad al dolor, por así decirlo. ¿Te fijas? O sea, el BFR tenía un efecto, de alguna manera, esto es agudo, ¿eh? Esto estamos hablando aquí no de semanas, estamos hablando de un efecto agudo de 10 minutos máximo. Entonces vimos que en el lado afectado, en lo que medimos de deltoide y de trapecio superior, básicamente a nivel local, de la zona operada, vimos que aumentaba el umbral de dolor a la presión y se mantenía los 10 minutos. Aumentaba y se mantenía. No así en el grupo control que está en negrito, el BFR está en rosado, digamos, fucsia. Por lo tanto, de alguna manera te abre, es muy interesante porque te abre una ventanita de 10 minutos que coincide con lo que hacemos un poquito en la clínica, que el BFR habitualmente lo hacemos en la pauta al principio. Hacemos al principio. Yo habitualmente, ¿qué es lo que hacía antes de BFR? Lo subía a la bicicleta. En vez de tenerlo ahí con una compresa, etcétera, con un test, yo lo subía a la bicicleta, a los mangos, y hacían bicicleta 10-15 minutos, y después empezamos a trabajar y andar. Y después, cuando empezamos a ver lo de mango, dijimos, bueno, no usamos la bicicleta, pongámosle un poquito de manguito, veamos cómo anda. Hay un perfil de paciente, obviamente, para esto, no son todos. Y andaba muy bien después, como que te toleraba mejor cuando tú le tomabas el brazo y empezabas a movilizarlo pasivamente, y después cuando le dejabas los descansos, la movilidad activa asistida. Entonces, como que iba fluyendo de alguna manera, ¿ya? Es muy interesante. Y efectivamente lo pudimos comprobar de cierta forma. Este estudio igual tiene algunas limitaciones, ¿ya? Pero los resultados preliminares son bien prometedores, digamos, ¿ya? Para ir finalizando, solamente comentarles que a veces surge la pregunta, y ha surgido mucho, ¿eh? De por qué investigar. Yo soy clínico, yo soy de formación, digamos, yo empecé a investigar hace poco, hace 4 o 5 años, yo tengo 41 años, ¿ya? Y mi experiencia es más clínica, ¿ya? Y académica, ¿ya? Pero en investigación soy relativamente nuevo, ¿ya? ¿Y por qué nació el tema de investigar? Y seguramente después lo conversaremos, y nació porque la visión que tenemos muchas veces de la investigación es que la investigación va por un lado y la clínica va por otro, ¿ya? Y que tienen que conversar, pero nunca van juntas. Y en realidad yo creo, y lo que nosotros estamos haciendo en la clínica, es que la investigación forma parte del manejo clínico. Nosotros en la clínica tenemos algunos programas funcionando, y esos programas tienen una validación por los clínicos, obviamente, que lo armamos en base a la evidencia, a nuestra experiencia, pero después viene una validación, por ejemplo, ética. Nosotros armamos un proyecto, si queremos, por ejemplo, nosotros hace 2 años, incorporamos BFR en los manguitos rotadores. Y tuvimos que hablar con los traumatólogos, explicarles que tenían muchas aprensiones, muchos clínicos también tenían sus aprensiones, y dijimos, bueno, pues tenemos que ver si funciona realmente. Entonces, ok, teníamos el programa, dijimos, ya, queremos incorporar el BFR. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, veamos si funciona. Entonces, vamos un grupito, dijimos, armamos un proyecto de investigación, lo presentamos, nos aprobaron en el comité. Entonces, ahí tuvimos la aprobación ética.
Y después que tú tienes el resultado, lo envías a la revista. Y la revista muchas veces, digamos, pasa, cuando es un buen proyecto, pasa revisión de pares y los pares te ponen a prueba tu proyecto y te lo mejoran finalmente. Te hacen apreciaciones muy buenas y finalmente cuando publicas tienes una evaluación científica. Entonces, finalmente es un círculo, digamos, virtuoso porque no van separados, van de la mano. La investigación debería nacer de la clínica, debería nacer de los clínicos, ¿te fijas? Y debería ser un circuito que se vaya retroalimentando constantemente y tú vas cambiando tu práctica clínica en base a si esto funciona o no funciona, ¿ya? Entonces, por eso nace un poquito el tema de investigar, ¿ya? Eso, les dejo, bueno, ahí está el QR pueden ver las investigaciones que nosotros tenemos, pueden bajar los archivos, ahí mismo pueden solicitar si no está disponible de manera pública, y nosotros les enviamos el documento, no hay ningún problema. Así que eso, gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Felipe, por el tema que sabemos que te está apasionando, más encima Dale, generando investigación, así que se puede aplicar en la clínica, mejor aún. Hay una población en la que ya sabemos un poquitito más de que puede servir, pero una alternativa útil de todas maneras, así que espero que la gente tenga preguntas después, pero creo que para que se arme un poco más de discusión las dejamos al final todas y ahora vamos a darle dale. el pase a Joaquín Salazar, que nos va a hablar de educación en ciencias del dolor, así que también a ti, Joaco, gracias por estar acá. Cuéntanos un poquito qué has preparado para hoy. Ya te habilité como coanfitrión, así que ahora pon de tener, literalmente dice, compartición. A ver, veamos si nos resulta bien. Permitir. Me comentan, chiquillos, si la logran visualizar. Por favor, yo lo estoy pasando acá a la otra pantalla. Sí, está perfecto, juego. Te la amplía nomás y Bien, ya. vamos nomás, en honor al tiempo entonces. Bueno, primero que todo agradezco la oportunidad de presentar. Somos poquitos, pero obviamente queda grabado y lo pueden visualizar después el resto de los socios. Eso siempre es bueno para todos, para poder ir difundiendo. Bueno, como Nico decía, mi nombre es Joaquín Salazar. Yo actualmente estoy trabajando en la Universidad Santo Tomás en sede Talca y estamos haciendo harta investigación ahí también con Felipe Ponce y Iván Cuyol, que se repite en varias de las investigaciones que nosotros estamos realizando. Y para ir al grano, vamos a hablar un poquitito de educación. Fue uno de los temas más votados. Yo lo he hablado harto. Se presentó esto también en el Congreso, así que algunas slides puede que alguien ya las haya visto. Pero siempre es interesante poder hacer esto y reunirnos y poder conversar también de los pros, los contras y las barreras que nosotros podemos visualizar en muchas de nuestras prácticas clínicas. Bien. Para contextualizar un poquitito, evidentemente la educación en ciencia del dolor ha ido mutando, esto ya tiene alrededor más de 20 años desde que nació y al principio consideraba esencialmente una reconceptualización de la neurofisiología del dolor y poder proporcionarle esto a los pacientes desde este enfoque biopsicosocial, integrando también obviamente todos los componentes que pueden influir sobre la condición clínica de las personas. Poco a poco se fue demostrando que se necesitaba cambiar un poquitito el objetivo de la educación en ciencia del dolor. Voy a sacar eso, no sé si se vio, pero hasta ahora ya activo el sueño. Y empezó a cambiar y se trató de fomentar que hubiese una comprensión propia de cada una de las personas sobre su propio dolor para poder equiparlos, habilitarlos y empoderar en el fondo a las personas que nosotros estamos rehabilitando para que ellos sean los artífices en su toma de decisiones. Ya nosotros no podemos subvalorar a las personas que nosotros tratamos, por lo tanto tenemos que guiarlos más que imponerles lo que nosotros realmente creemos desde los aspectos clínicos y dejar de lado el concepto de que si yo tengo un martillo voy a ver clavos en todos lados. Tenemos que entender que mucho de lo que nosotros hacemos en algunas personas va a funcionar y en otras personas lisa y llanamente no va a ser tan útil. Por lo tanto, tenemos que entregar también estas opciones y que la gente también pueda, en este caso, decidir qué hacer con su rehabilitación. Bien, ¿qué se marca básicamente el efecto que puede tener la educación en ciencia del dolor? Principalmente en un aprendizaje basado en el cambio conceptual. Nosotros tenemos que partir de que las personas tienen sus propias creencias, sus propias concepciones de lo que es el dolor, ya sea que esté bien o que esté, entre comillas, mal.
desde este enfoque biomédico, que no lo satanizamos, sino que también tenemos que aprovecharlo y a través de eso nosotros podemos construir el nuevo conocimiento que tienen las personas, ¿ya? Y este nuevo conocimiento no se aprende de la noche a la mañana. Tampoco es algo que nosotros podamos adquirir como clínicos de un día para otro. Necesitamos mucho estudio, necesitamos mucho perfeccionamiento, necesitamos actualizarnos y nutrirnos de todo lo que va apareciendo nuevo en neurociencias del dolor como tal o en ciencias del dolor. Por lo tanto, no podemos esperar que las personas cambien de un día para otro sus concepciones cuando las han tenido durante años. Y dentro de esto, los factores propiamente cognitivos que envuelven a esta persona son sumamente importantes para que nosotros podamos generar los aspectos de metacognición, es decir, razonar sobre lo que nosotros sabemos y poder a través de eso generar estos cambios. Evidentemente, la conducta también es un factor influyente sobre la posibilidad de aprender estos nuevos conceptos que tienen obviamente las personas. Si una persona no quiere aprender, lamentablemente, por mucho esfuerzo que nosotros podamos hacer, es difícil poder reconceptualizar en algunos casos. Por lo tanto, la conducta evidentemente va a dificultar evidentemente un poquitito más lo que nosotros podamos explicar. La motivación está muy de la mano con eso y obviamente los componentes emocionales y afectivos que nosotros, si bien no somos expertos en el área de la emoción, de la salud mental, creo que es importante que vayamos haciéndonos cada vez más amigos de esos componentes para poder entender también a la persona que tenemos al frente en nuestros tratamientos. Y algo sumamente importante que se destaca en muchas de las investigaciones hoy en día de educación en ciencia del dolor es que el aprendizaje, y no solo en educación en ciencia del dolor, sino que también en educación académica propiamente tal, es que esta educación tenga un enfoque más bien constructivista, que nosotros, como ya mencionábamos en la slide anterior, que nosotros podamos partir de una base de conocimiento de la persona y a través de eso nosotros podamos ir construyendo poco a poco estos nuevos conocimientos, ¿ya? Siempre es necesario desaprender para aprender cosas nuevas y no podemos también sesgarnos por lo que nosotros sepamos. Entonces, esta manera constructiva de visualizar el conocimiento va a ser sumamente útil en la educación en ciencia del dolor para que nosotros podamos generar este cambio desde lo cognitivo hacia lo conductual, que básicamente eso es lo que nosotros vamos a tratar de realizar en la terapia o integrando esta terapia de educación en ciencia del dolor, obviamente en el marco del contexto de la persona, ¿ya? No olvidemos que tenemos que también considerar el contexto de la persona. Y se fomenta mucho que sea el marco educativo establecido. Ahí echamos un poquitito de mano a lo que es neurociencia propiamente tal de la educación, no centrada exclusivamente en dolor, sino que reforcemos muchas veces las ideas de asociación entre diferentes componentes a través, por ejemplo, de metáforas que puedan ser útiles para que les haga sentido a las personas lo que nosotros les estamos explicando. Bien, y eso también está muy de la mano con implementar estrategias que estén basadas en evidencia. La asociación es una de las mejores formas que tenemos los seres humanos para aprender, ¿ya? Porque en el fondo estamos utilizando nuestra memoria a largo plazo y estamos integrando esta memoria a corto plazo y al unirla y asociarla, nosotros generamos finalmente un conocimiento y un aprendizaje mucho más profundo. Entonces, en esencia, es aprovechar eso que la persona ya sabe para plantearle nuevas cosas y que las vaya asociando. Desde el aspecto de la educación como tal, de la educación en ciencia del dolor, nosotros tenemos que plantearnos objetivos claros, objetivos claros que no nacen necesariamente de nosotros como terapeutas, sino que tienen que nacer también en conjunto con la que la persona necesita. Bien, dentro de nuestra interacción terapéutica, nosotros tenemos que validar lo que la persona quiere, lo que la persona necesita en su rehabilitación y no nos tenemos que dejar guiar exclusivamente por lo que podamos hacer en una evaluación y ver un montón de cuestionarios, un montón de pruebas físicas que podamos realizar posterior a la anamnesia, obviamente, sino que también tenemos que integrar lo que la persona realmente piensa que puede serle útil dentro de la rehabilitación.
Además, tenemos que utilizar nuestras habilidades y las habilidades propias de la persona para poder fomentar la autogestión, que básicamente es una de las esencias de la educación en ciencia del dolor. ¿Ok? Y en el fondo lo que tratamos de hacer es sacar a esta persona del círculo vicioso de dolor que va a generar muchas veces esta señal de amenaza. Si yo tengo una señal de amenaza, evidentemente tengo o puedo tener más bien, para no ser tan concreto, puedo tener pensamientos catastróficos. Estos pensamientos catastróficos me pueden llegar a generar ciertos componentes de kinesiofobia. Evidentemente, si tengo kinesiofobia, yo me voy a estar moviendo menos. Si tengo menos movimiento, puedo caer también en una situación de interferencia con las actividades de mi vida, generar ciertas situaciones de discapacidad. Sabemos que entre menos nos movemos, vamos perdiendo paulatinamente masa muscular, por lo tanto, también va repercutiendo sobre las capacidades físicas propiamente tal, y evidentemente si yo veo que no puedo realizar ciertas cosas, puedo caer también en situaciones de alteraciones en la salud mental, precisamente por no poder realizar las cosas que tradicionalmente hacía. Bien, entonces lo que busca básicamente la educación en ciencia del dolor es romper con este círculo vicioso que se genera posterior a una lesión o a un dolor más bien persistente, entendiendo obviamente los contextos de la persona, para poder disminuir ese miedo que muchas veces suele ser desproporcionado, generar medidas de confrontación de la situación, y finalmente eso me lleva a una recuperación, quizás no al 100%, ¿ya? Pero va a ser lo suficiente para que la persona también pueda ir siendo funcional. Entendemos que muchas veces no podemos lograr el 100% con todas las personas, y es necesario muchas veces también explicitarlo y ser honesto también con las personas que nosotros tenemos, para generar una buena alianza terapéutica y un buen manejo de las expectativas también de la persona frente a su situación y la rehabilitación que evidentemente nosotros podemos proporcionar. ¿Cuáles son algunos de los efectos o de las variables que han presentado tener buenos efectos propios de la educación en ciencia del dolor? En general, obviamente, hay un buen elemento hacia la percepción del dolor. Es lo que más se ha investigado. Sí, disminuye el dolor, genera muchas veces una buena disminución del dolor. También tiene un buen componente sobre la kinesiofobia. Acá evidentemente no va a ser en todas las personas, ¿ya? Eso necesitamos transparentarlo, y no en todas las condiciones clínicas también, ¿ya? Pero en lo que más se ha investigado, estas tres junto con la discapacidad. El catastrofismo también disminuye bastante, la discapacidad también disminuye bastante, y otras variables que son sumamente importantes y que hoy en día se las ha ido tomando más peso, porque tradicionalmente la educación en ciencia del dolor se ha centrado en la intensidad del dolor, la discapacidad, la kinesiofobia y el catastrofismo. Esas cuatro han sido las principales que se han investigado, precisamente de cuáles son los efectos que provocan estas variables. Sin embargo, la ansiedad y la hipervigilancia hoy en día están tomando también bastante repercusión, e incluso se está utilizando también un montón de batería o un montón de cuestionarios más bien, para evidenciar la efectividad de la educación en ciencia del dolor. Ahí vamos a ir hablando también un poquitito de otras variables, pero es sumamente importante que nosotros visualicemos dentro de nuestra interacción terapéutica y en aquellas personas que también se dedican a la investigación, que se pueden integrar otras variables también relacionadas a lo psicoemocional. ¿Ya? Expectativas también sobre la terapia es sumamente importante de visualizar, para ver si en el fondo la expectativa hacia la educación es buena o mala, y si esto repercute finalmente sobre los efectos que puede tener. También se ha visto que mejora la alianza terapéutica y también mejora el conocimiento de la biología del dolor. Pero esto es algo que es un poquitito no tan necesario, ya, en el sentido de que si yo solamente le enseño sobre biología o neurofisiología del dolor, no necesariamente va a repercutir sobre las otras variables, porque en el fondo lo que necesitamos muchas veces es que desde lo cognitivo
que es el saber más, nosotros podamos tener un cambio en el comportamiento de la persona, ya en la conducta de la persona frente a las situaciones de su diario vivir que pudiese generar o una discapacidad o un aumento, por ejemplo, en la intensidad del dolor. Bien. Y no solamente se ha visto en ese tipo de variables que uno muchas veces las toma como cuestionario, sino que también se ha visto que puede generar ciertos cambios a nivel del cerebro. Bien, básicamente sabemos que el cerebro tiene múltiples zonas que están encargadas de diferentes aspectos en la percepción del dolor y se ha visto también que esto puede llegar a repercutir sobre el funcionamiento cerebral. Por lo tanto, aquí se abre un nicho de investigación que nosotros podemos tratar de tomar para poder visualizar bien. Físicamente el efecto es este, disminuye la discapacidad, perfecto, disminuye la intensidad del dolor, genial. Disminuye el catastrofismo, disminuye la kinesiofobia, la persona se siente con más confianza, tiene menos hipervigilancia, perfecto. Pero, ¿qué está pasando desde lo fisiológico a nivel cerebral? ¿Tendrá alguna correlación? ¿Tendrá alguna repercusión importante? ¿O solamente estamos viendo algunas variables a través de cuestionario y no estamos visualizando ningún cambio concreto? Es un nicho de oportunidad para poder generar evaluación y de hecho es algo que nosotros estamos haciendo en conjunto con Felipe, que estamos visualizando algunos cambios en la función cerebral, que es parte de mi tesis doctoral. Estamos visualizando cambios a través de la electroencefalografía en pacientes que tienen dolor crónico y posteriormente queremos aplicar algún tipo de intervención, pero eso ya es un poquitito más y yo no pretendo atrasarme en el doctorado, así que lo vamos a dejar para postdoctorado. Bien. Y también hemos desarrollado algunas investigaciones que tienen que ver con revisiones esencialmente, ¿ya? Con varios colegas de acá de Chile y algunos colegas también de España, y nosotros intentamos ver, en el fondo, bien, tenemos esta estrategia terapéutica. Pero, ¿cuánto es como lo óptimo? ¿Cuánto es lo que necesitamos aplicar para poder ser eficiente y poder manejar también los tiempos? Porque sabemos que el tiempo en la rehabilitación, en Chile al menos, es bastante finita. Necesitamos saber cuánto es la dosis que nosotros podemos aplicar de educación, sabiendo que aplicar educación muchas veces es bastante restringido dentro de nuestra terapia. Y se identificó en este estudio, en dolor crónico musculoesquelético, sin considerar alguno en específico, que 100 minutos de educación son ideales para disminuir la kinesiofobia, ya que sea una disminución clínicamente importante, que es muy diferente a encontrar estadísticamente significancias, ¿ya? Esos son aspectos diferentes. Lo estadísticamente significativo es algo exclusivamente estadístico. Pero nosotros desde los efectos necesitamos saber cuánto es la mejora mínima clínicamente importante y con 100 minutos lográbamos una disminución significativa en lo clínico de la kinesiofobia. 200 minutos para la ansiedad y 400 minutos para el catastrofismo. Como les decía, esto fue algo más bien general. Entonces nos empezó a surgir la duda y cómo será el comportamiento de esto en condiciones más específicas y decidimos realizar un metaanálisis muy similar de dosis-respuesta en pacientes con dolor crónico espinal, considerando tanto cervical como lumbar e identificamos que eran necesarios 200 minutos para disminuir clínicamente importante el dolor y 150 minutos la discapacidad solamente en personas con dolor crónico espinal. Entonces, si nosotros nos ponemos a visualizar 100 minutos para kinesiofobia, 400 para el catastrofismo, 150 minutos para la discapacidad, cambia el contexto clínico de estas personas, tenemos diferentes dosis, entonces al parecer la educación difiere en cuanto a la variable que nosotros queremos disminuir o lograr mejorar más bien. Por lo tanto, tenemos que tener todas esas cositas en consideración porque quizá para disminuir el catastrofismo con 100 minutos vamos a quedar cortos. Necesitamos un poco más, quizás. Entonces, o depende también de la persona. Entonces, podemos apreciar mucho la educación en ciencia del dolor, pero también tenemos que cuestionarla. Si como cualquier herramienta
kinesiológica no es la panacea, ¿ya? A mí me encanta la educación en ciencia del dolor, pero siempre lo he dicho y reconozco que uno tiene que ser crítico, ¿ya? Porque definitivamente no a todas las personas puede serle útil y no todas las personas, por lo tanto, lo van a necesitar. Y además existe bastante heterogeneidad en su resultado, aunque la mayor tendencia a decir que sirve. Bien. Y después decidimos identificar ciertos aspectos concretos de la educación. Ya son varios aspectos los que se manejan dentro del contexto de la interacción terapéutica cuando uno hace educación. Y visualizamos con un análisis moderador que esencialmente la reconceptualización del dolor es útil para generar estos efectos positivos en las personas, pero también es la transferencia de este nuevo conocimiento hacia cambios en el comportamiento adaptativo. Ya, por lo tanto, quizás no es solamente proporcional. Y yo les decía, bien, mejoramos el conocimiento de la biología del dolor, de la neurofisiología del dolor, pero si eso no es transferido a reconceptualizar el dolor, ¿ya? Y que ese nuevo conocimiento del dolor provoque un cambio en el comportamiento de las personas, quizás no va a ser tan útil. La persona va a saber más de neurofisiología, de la sinapsis, de los receptores que están involucrados en el dolor, pero si eso no lo transfiere a su vida diaria, no necesariamente va a tener un efecto positivo en las variables que nosotros queremos manejar. Bien, y eso sí, lo que se identificó también en este estudio con análisis moderadores, que entre más contenido se les proporcionaba a los pacientes, había una mejora mucho mayor en la intensidad del dolor, es decir, disminuía mucho más el dolor. Bien, y logramos visualizar también que hay varios componentes que no se consideraban. Ya este estudio, la verdad, para qué les voy a mentir, no me acuerdo cuando salió publicado, creo que salió el año pasado, el 2024, e integramos muchos estudios. Y por ejemplo, no integraban nada de mindfulness, de relajación, de ejercicio de respiración, que muchas veces pueden ser grandes aliados dentro de la terapéutica. Entonces, después de todo lo que le he dicho, podemos pensar que no todo es tan bonito en la educación, ¿ya? Así que este es un estudio que salió este año, ya fue publicado en la revista Pain, una revista bastante reconocida a nivel mundial sobre dolor, obviamente, su nombre ya lo dice, y podemos identificar cuáles son las barreras relacionadas a la educación en ciencia del dolor en los pacientes, en las clínicas, esto era hecho en clínicas privadas, y en los clínicos, propiamente tal, nosotros. Si se fijan, no los vamos a detallar todas, pero la expectativa de otros tratamientos del paciente es uno de los componentes que más influye en las barreras que puede poseer la educación. Es decir, sabemos que lo imperativo en salud ha sido desde el contexto social completo, mantener un poquitito, a mi apreciación también, el enfoque biomédico. Seguimos luchando mucho contra eso, a pesar de que llevamos años nosotros promoviendo el enfoque biopsicosocial. Entonces puede que los pacientes esperen recibir otros tratamientos y esa sea una de las principales barreras que tiene la educación en ciencia del dolor, que probablemente todavía no es conocida por las personas que van a recibir la terapia. Aquellas personas que sí la recibieron tienen algunas experiencias contradictorias, quizás no les fue útil la educación, por lo tanto, la educación en ciencia del dolor, por lo tanto, recibirla nuevamente no tiene mucha utilidad en el sentido de que no la van a querer porque ya no les fue útil. Bien. Eso desde los principales componentes de los pacientes. No las vamos a leer todas, pero después yo puedo compartir la presentación o el paper, no hay ningún problema. Desde los aspectos clínicos, obviamente también tenemos otros, pero me quiero centrar en algunos conceptos que los clínicos podemos tener como barreras, que identificar y direccionar los comportamientos maladaptativos, las creencias maladaptativas, para nosotros igual sigue siendo un desafío, porque siempre va a ser complejo abordar a una persona que nosotros sabemos que puede tener ciertas disrupciones en su conocimiento y evidentemente tratar de cambiarlas siempre va a ser un desafío. Bien, entonces tenemos que también considerar que la educación en ciencia del dolor tiene grandes barreras que nosotros también tenemos que tratar de manejar dentro de nuestra interacción terapéutica y tenemos que empezar a entrenar esta habilidad de poder
contribuir de manera significativa en la rehabilitación de las personas a través de la educación en ciencia del dolor. Bien, otra de las cosas que nosotros visualizamos y en esta scoping nació desde la tesis de magíster, que ahí también está Felipe, eh, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿la educación será aplicada a nivel mundial de todas las formas igual o no? ¿Qué pasa? La educación obviamente en Finlandia es completamente diferente a la que nosotros utilizamos, entonces empezamos a ver y juntamos finalmente 71 papers que aplicaban educación en ciencia del dolor e identificamos que solamente dos estudios consideraban la cultura como un factor preponderante en la aplicación de la educación en ciencia del dolor. Un solo estudio consideraba eh, una educación en ciencia del dolor orientada según el nivel educacional de las personas y un solo estudio consideró un análisis propiamente tal según el nivel educacional para ver si habían diferencias en los efectos según el nivel educacional. Entonces, realmente la educación en ciencia del dolor estaba siendo aplicada en investigación en un formato envasado o estaban haciendo cambios propiamente tal para las personas que se estaban aplicando, porque probablemente las metáforas que podamos aplicar acá en Chile van a ser metáforas completamente distintas a las que van a entender las personas que viven en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la educación no estaba siendo aplicada según el contexto de las personas. Bien, básicamente ese es lo que nosotros pudimos identificar. Además, aproximadamente el 50%, según este estudio, aproximadamente el 50% de las personas lograban generar un objetivo o lograban cumplir con el objetivo de aprendizaje de la educación. Entonces, ¿qué está pasando con el resto de las personas? Es solamente la mitad. ¿Podríamos decir que la educación va a ser útil entonces en todas las personas que nosotros atendamos? Quizás no, y tengamos que invertir ese tiempo que pensábamos invertir en educación en otras técnicas que pueden ser mucho más útiles en esas personas. Bien, por ejemplo, se ha visto que aquellas personas que tienen un alto nivel de sensibilización central, una persistencia al dolor por mucho tiempo, alta creencias de miedo, en el fondo, miedo, evitación, altos niveles de catastrofismo, tienen la posibilidad de aplicarse en el fondo la educación y tener buenos resultados. Pero algo acá sumamente importante, que lo relacionamos a una de las primeras slides, que es la motivación, también estar dispuesto al cambio. Si las personas no están dispuestas a cambiar sus creencias y a tener cambios en el comportamiento, probablemente no vamos a estar invirtiendo bien el tiempo al realizar educación en ciencia del dolor. Y además, ¿qué hacemos? ¿Hacemos educación por sí sola o hacemos educación más algo? Evidentemente, la mayoría de las investigaciones señalan que la educación combinada con alguna otra técnica terapéutica, alguna otra estrategia terapéutica o modalidad terapéutica, como deseen llamarlo, tiene mayor efectividad que la educación por sí sola. Son pocos los estudios que indican que la educación en ciencia del dolor por sí sola tiene buenos efectos, ¿ya? La mayoría señala que aquellos que combinan con algo más, ya sea terapia manual, ejercicio o cualquier otra modalidad terapéutica, tiene mejores efectos, ¿ya? Por lo tanto, seguimos reforzando la idea de que la terapia multimodal tiene mayor relevancia clínica que lo que podemos hacer aisladamente. Bien. Finalmente, bueno, finalmente faltan hartos diapos, pero ¿qué podemos hacer desde los aspectos clínicos? Primero, entender que el objetivo no es que la persona sepa más sobre dolor, sino que la persona tenga las herramientas para sentirse más segura a través de la educación, ya para bajar un poquitito esta irritabilidad del sistema nervioso central para que pueda hacer más ejercicio, pueda desarrollar sus tareas diarias, el trabajo o simplemente socializar con las personas que estime conveniente y con las personas que más cercanía tenga y eso mismo tratar de ir reforzándolo sesión a sesión. Bueno, hoy día, por ejemplo, pudo hacer tal cosa en la casa. Bien. Sigamos de esa manera entonces y siempre estar generando un refuerzo positivo. Algo que también es importante desde los conceptos de Elfi, entender que o explicarle a las personas que el dolor puede ser un mecanismo protector, ya que muchas veces este sistema puede tornarse un poquitito sobreprotector, ya que el dolor muchas veces tiene una gran repercusión desde el concepto global del cerebro, que hay ciertas partes que tienen
ciertas funciones y que en conjunto todas ellas van a interpretar finalmente el dolor. Eh, que el dolor obviamente no es un marcador de el estado de los tejidos, que pueden haber múltiples componentes que van a influir sobre el dolor, el estrés, el estado de ánimo, muchos factores también importantes que tienen que ver con lo psicoemocional, ya que nosotros, en esencia, como seres humanos, somos plásticos, somos bioplásticos, podemos tener la capacidad de adaptarnos y que la educación puede ser también una buena estrategia de tratamiento si es que la sumamos a otras modalidades, obviamente. Este también, perdón. Este también es un estudio que deriva de expertos clínicos a través de un Delphi, que identifica específicamente en dolor persistente a nivel pélvico, esencialmente en mujeres. Y algo que al menos yo quiero destacar es que nosotros podemos también proporcionarles conocimiento a las personas de que el dolor pélvico, en este caso, puede ser manejado de muchas maneras. Entonces, le entregamos muchas veces un pool de herramientas a las personas y que también esa persona pueda tener la capacidad de decidir qué hacer o cuáles tomar para que nosotros podamos guiarlo a través de la rehabilitación. Hoy día justo leía en Instagram una publicación de Joe Nix que señalaba a través de una imagen de que algunos pacientes le decían, pero a mí este tipo de ejercicio no me sirve, quizás con otros pacientes te va a ser útil, pero a mí no me sirve. Efectivamente, quizás no a todos les va a servir todo, ¿ya? Entonces, tenemos que entregarle un pool de herramientas a las personas y que esas personas también tengan la capacidad de decidir. Bien, otros elementos claves que nosotros podemos integrar es que esta educación que nosotros hacemos también la integremos dentro de entrevistas motivacionales. Bien, eso muchas veces genera una mejor alianza terapéutica. La educación obviamente va a ir a ayudar a mejorar las creencias, los comportamientos frente al dolor y a través de esta entrevista motivacional nosotros podemos aumentar la adherencia de las personas y con eso tener mejores resultados, evidentemente. Algo que también proponemos con Felipe y con Iván, esencialmente, es que nosotros la educación tradicional la hemos visto desde una dirección siempre de nosotros hacia el paciente, pero el paciente no tenía mucha oportunidad de poder hablar, de poder dar un feedback de lo que nosotros estábamos hablando, de poder comentar lo que le estaba sucediendo. Entonces, proponemos que haya una interacción un poquitito más bidireccional, que la persona, ya sea individual o grupalmente, tenga la capacidad de poder expresarse, lo que está sintiendo, cómo está sobrellevando muchas veces la situación de dolor persistente y que finalmente también pueda haber una interacción y una retribución hacia ambos lados. Nosotros podemos aprender tanto de las personas que nosotros tratamos como aquellas personas pueden aprender mucho también de nosotros. Bien. Aprender más, yo ya lo comentaba, siempre tenemos que estar actualizándonos para cambiar nuestras propias actitudes y creencias frente a las personas. Actualmente nosotros en la región estamos llevando a cabo también una investigación sobre estudiantes, cuáles son las actitudes y creencias de los estudiantes frente a las personas con dolor crónico. Ya entonces esperamos poder publicarlo el próximo año idealmente después de sacar los resultados, que también es algo sumamente importante para ver si finalmente estamos formando profesionales alineados con las nuevas tendencias de la educación en ciencia del dolor. Bien, y eso nos va a formar también o nos va a provocar que nosotros seamos más empáticos y compasivos. Hacer obviamente una evaluación integral, que esto también considere validar la experiencia de las personas para comprender qué es lo que están sintiendo y qué es lo que finalmente creen y que nosotros todo esto lo podamos trasladar finalmente al contexto de la persona, entender desde su contexto por qué está viviendo como vive, ya, y sintiendo como siente su propio dolor. Integrar el componente, obviamente, de movimiento, de calmar este sistema nervioso y terapias que involucren mucho lo cognitivo para cambiar el comportamiento finalmente, en esencia lo que debiésemos generar a través de estas terapias multimodales. Algo que también se promueve harto es la utilización de metáforas, de contar historias, de contar ejemplos, y muchas de estas cosas también a través de los ejemplos se pueden generar a través de estos grupos de intervención.
porque las mismas personas son expertas en su propio dolor, por lo tanto, muchas veces ejemplos de su cotidianidad le puede servir a otra persona que está escuchando en ese mismo grupo y generando un sistema de discusión a través de la interacción grupal que se puede generar en los contextos clínicos. Bien, entonces esto también va a ayudar a que nosotros podamos generar una exposición gradual al movimiento, que básicamente es lo que debiésemos hacer, poder entregarle las herramientas necesarias para que a través del ejercicio la persona sea mucho más funcional y pueda desarrollar su vida diaria y hacer sus actividades de la vida diaria de una manera mucho más óptima. Bien. Y este es un estudio un poquitito, o sea, es cualitativo y lo que buscaba era identificar qué cosas eran las que valoraban las propias personas de la educación, ¿bien? Y ellos lo que valoran es que la información que nosotros proporcionamos sea eficiente, ¿bien? Que la relación que nosotros podemos generar con la persona sea buena, las formas que nosotros entregamos la educación sea llamativa para las personas, porque eso los va a mantener también mucho más atento y va a lograr generar esta construcción del nuevo conocimiento a través de lo que ellos ya saben y que obviamente lo que nosotros les presentemos sea relevante de acuerdo a su contexto. Ya eso es sumamente importante para las personas. Desde el bienestar y del apoyo emocional, evidentemente ellos necesitan sentir ese apoyo y nosotros no podemos estar no validando, ya no validando su propia experiencia, porque eso evidentemente no sería un apoyo emocional adecuado y promover el empoderamiento. Ya las creencias y estrategias también de afrontamiento que nosotros podamos entregarles en su diario vivir son sumamente importantes para los pacientes. Es decir, qué hacer frente a tal situación. Nosotros poder entregarles esas herramientas y obviamente la reconceptualización de los mecanismos del dolor lo atribuyen bastante como algo sumamente importante. Bien, finalmente, alineado con una de las diapos que salía antes, la educación obviamente es terapia y por lo tanto el conocimiento que nosotros podamos proporcionarle a esta persona es dentro de nuestra terapéutica uno de los elementos claves que nosotros podemos proporcionar. Bien, eso, para tratar de no hacerla tan larga. Muchas gracias, Joaco, por la presentación. Bueno, yo tuve la oportunidad y la suerte de estar en Temuco también, así que había cosas que me hacían familiares, pero fue una gran presentación ahí también, así que me alegro que estés compartiendo estas cosas con los colegas. Y bueno, va a quedar grabado, estábamos ya grabando todo, pero si ahora tienen alguna pregunta, la idea obviamente es que haya un poquito de discusión, cómo han podido implementar los que ya están mirando y escuchando este tipo de cosas en la práctica clínica. Así que ahora somos todos oídos. Y bueno, si quieren prender la cámara y compartir un ratito, mejor todavía. La idea es que esta parte sea enriquecedora también. Así que los que están ahí, cuéntenos si hay preguntas para Felipe y para Joaquín. Si hay algo en Si el Cata chat. tiene alguna también. Bueno, si hay alguna en el chat, Cata, la puedes leer tú. No sé si hay alguna en el chat en realidad. No estoy mirando como tengo el tablet acá. Estoy en la pantalla de la cámara, ¿no? No, no hay ninguna en el chat. Solo felicitaciones por la presentación. Pero igual yo tengo una pregunta para cada uno. Excelente. Dispara. Si hay, el Manu dice que si hay preguntas, ¿y por qué yo no veo preguntas? Yo tampoco veo. Empieza con la tuya, Cata, y después vemos la otra, po. Ya. Primero, a Felipe, respecto a estos ensayos que estaban incluidos en la revisión sistemática, por temas de un trabajo tuve que hacer una revisión similar y analizar esos estudios y parte de lo que se mencionaba como limitación, que en realidad pasa con muchas de nuestras estrategias que tenemos a la mano a la hora de hacer investigaciones, como esta limitación de hacer la BFR placebo o el BFR CHAM. No sé cómo lo llaman. Por ejemplo, hay un estudio de los que estaban incluidos donde ponían o daban la BFR con una oclusión menor al 20%, o me llamó la atención que con dudas de cómo de cómo se ha reportado en otros estudios, en otros casos, o cómo le han planteado ustedes abordar esa limitación. Súper. Sí, mira, muy interesante lo del BFR Charm, ¿eh? Porque
De hecho, nosotros estamos ahí pensando hacer un BFR contralateral. Hay pacientes, de hecho, aprovechando, me agarro un poquito una pregunta que hay en el chat respecto de las banderas, un poco para ver cuándo hacerlo y cuándo no, porque yo igual les mencionaba que yo creo que todo nos ha pasado, que tomamos formaciones y cuando la aprendemos, se la hacemos a todos los pacientes. Y la curva de aprendizaje va haciendo que después cada vez uses menos esas técnicas o esas estrategias, porque claro, la usas con los pacientes más adecuados, digamos, y que cumplen un cierto perfil, te la da un poco la experiencia y todo. Pero todo no ha pasado. Entonces, en el caso de señales como de alarma un poco, y de ahí voy a ir al punto de la cata, tiene que ver, la principal contraindicación, obviamente, paciente con antecedentes de TDP, no hay que hacerla, ¿bien? La cirugía ya es un factor de riesgo, por lo tanto, cuando planteamos esto con los traumatólogos se querían morir porque no, decía, ¿cómo le van el BFR? Ya, bueno, después empezamos a ver evidencia, empezamos a ver resultados, ya, y en realidad, digamos, de alguna forma hay que elegir bien ese paciente, pero como te digo, si me llegan 10 mangos, yo le haré a uno, a dos, ya, no mucho más porque muchos no cumplen criterio. ¿Ya? Habitualmente pacientes, digamos, embarazadas obviamente no se aplica, te fijas, pacientes con problemas de coagulación tampoco se aplica, pacientes con enfermedades crónicas, digamos, no controladas tampoco se aplica, ¿ya? En mango el paciente con diabetes, ¿ya? Habitualmente también tiene cierta dificultad en el avance, tampoco le aplicamos, todo el resto podría entrar, ¿te fijas? Y respecto un poco del CHAM, está muy interesante porque nosotros tenemos dos hipótesis de por qué sirve. Una es porque molecularmente genera cambios y nosotros queremos transitar hacia eso, hacer algunas investigaciones moleculares para ver, como el Juaco decía, qué pasa a nivel cerebral. Porque la neurociencia igual pasa, que vemos que tienen efectos clínicos, pero los efectos clínicos, por ejemplo, el autorreporte o la intensidad del dolor, pueden haber muchos factores, digamos, que no estamos considerando, que pueden hacer que tenga un efecto importante clínico. Pero ¿cuál es el mecanismo subyacente? ¿Es fisiológico? Entonces, en neurociencia podría ser estos estudios que estamos transitando hacia allá y que el Joaquín lleva esa línea, pero en la parte de BFR es el nivel molecular. En el extremo inferior ya se ha comprobado que hay mayor síntesis proteica y eso justifica los cambios en masa y fuerza, pero finalmente en el extremo superior no hay nada de eso. Entonces, nosotros queremos transitar hacia allá. Entonces, esa es una base que queremos. Y lo otro es el efecto placebo. Y ahí viene el CHAM, porque finalmente nosotros tampoco hemos cuantificado, en estudios en el extremo inferior hay, pero en el superior no hay nada, muy poco, queremos ver un poco de cuánto de esto es placebo también. Te fijas, sobre todo lo que vimos ahora en lipolgesia, ¿ya? Que no está mal, digamos, pero de alguna forma podemos aprovechar esa ventana, pero queremos definir si la hipolgesia es más placebo o no. Entonces, lo que hemos pensado, apoyándonos un poco en la línea de Iván, que está trabajando full con el tema de educación cruzada, queremos aplicar CHAP y queremos hacerle a muchos pacientes que no entran en el estudio porque tienen, digamos, ciertas complicaciones, hacerle la intervención pero en el lado contralateral, digamos, para ver efecto cruzado. Y también algunos queremos hacerle CHAM, digamos, de hecho en el crossover lo íbamos a hacer ya para ver hipolgesia, pero decidimos finalmente por un tema práctico y ético, no nos dejaron. La idea era hacerle restricción a algunos y a otros hacerle el CHAM y no control sin BFR, ya para ver el efecto placebo, pero el comité no nos permite hacer eso, ya, pero era la idea para un poco despejar cuánto aporta el placebo al efecto clínico que tiene el BFR aplicado, digamos, con la restricción adecuada. Pero sí, lo tenemos ahí en mente porque claramente el efecto placebo está en todas las intervenciones y el BFR no es la excepción, claramente. Súper, gracias. Les Pau pregunta por acá si será lo mismo educación en neurociencias de alguien empático a alguien que es menos empático. Ujú. Y si, ¿cuál sería la mejor estrategia de educación? Video, power, dibujo. Pero empatía desde el tratante o empatía del kine. Ya. En Destiny, sí. Eh, Mira, yo no he visto ningún estudio que manipule esa variable en cuanto a si la proporciona un tratante que suele ser empático y es más cercano y a otro que puede ser menos empático y quizá un poquitito más distante. Pero quizás basándonos en la experiencia que existe desde algunos estudios que manipulan la alianza terapéutica como un estudio sumamente importante del profesor Jorge Fuentes, que fue mi profe guía, también de Felipe, también de Iván en el magíster en kinesiología de la UCM.
¿ya? No es promoción, pero si usted quiere saber investigar, ese magíster es el idóneo. Eh, sí hay un componente importante de la alianza terapéutica desde el contexto en el que se entrega la rehabilitación. Es decir, si yo genero, por ejemplo, una rehabilitación con este terapeuta potenciado en sus habilidades blandas, sí tiene un efecto sumamente superior. Quizás no sumamente, pero sí tiene un efecto superior en cuanto en cuanto a las variables clínicas propiamente tal, ¿ya? No me acuerdo el estudio, Felipe, específico, el nombre, ¿ya? Pero lo que utilizaban ahí era, por ejemplo, electroanalgesia, ¿ya? Y la electroanalgesia utilizaban diferentes componentes, eran cuatro grupos, grupos CHAM, evidentemente, grupos activos y definitivamente los grupos que más mejoraban e incluso eran los que tenían esta alianza terapéutica aumentada, ya donde el rehabilitador, el terapeuta tenía mucha más habilidad blanda y era mucho más cercano, era mucho más empático y era mucho más llevadero en ese sentido, ¿ya? Así que desde esa experiencia, desde esa investigación que tiene un montón de años, ahí lo compartió Nico, podríamos creer, ya que sí tiene un efecto importante si la persona es más empática y evidentemente s- podríamos decir que sería mejor ser empático y promover obviamente la educación a través de una persona mucho más cercana y que tenga habilidades blandas más asertivas en ese sentido. Y la otra pregunta, la mejor estrategia, no he visto alguna que compare diferentes estrategias como tal, ¿ya? Han hecho algunas que incluyen tres formas, una presencial individual, online y finalmente una grupal, como los estudios de Malfliet, que ocuparon la misma muestra para publicar un montón de investigaciones. Eh, Tiene un componente muy variado, ¿ya? Yo no he visto ninguno en concreto que identifique ya. Vamos a utilizar video en este grupo, vamos a utilizar dibujo en este otro, ya. No lo he visualizado. Pero hay un estudio que identifica cuáles son las mejores metáforas para poder identificar cuáles generan mejor efecto a largo plazo y cuáles son recordadas un año después de la intervención. Y finalmente decantan en que no hay ninguna metáfora que sea mejor que otra. Ya en el fondo va a depender mucho también del contexto de la persona y las metáforas que le hagan sentido a cada persona. Ya no hay ninguna metáfora que sea mejor que otra, desde las tradicionales que se han utilizado en educación en ciencia del dolor, porque llevado, como les decía, al contexto de Chile, quizás podemos utilizar metáforas que incluso pueden ser mucho más arraigadas en nosotros desde los mitos que pueden haber, por ejemplo, a nivel nacional, no sé, pues el caleuche, cualquier cosa que pueda ser mucho más de identidad del chileno, ¿ya? Eso, no sé si respondo, Paula, a la pregunta. Si puedo complementar un poquito, Ujú, Joaco, más de la experiencia clínica, complementando lo que dice el Joaco. En realidad, efectivamente, la mejor metáfora probablemente sea la que le haga más sentido al paciente. Yo creo que efectivamente es así, ¿ya? Y lo otro, ese estudio del profe Fuente es muy interesante porque uno de los resultados más interesantes que vi yo es que digamos, cuando tú generaste mucha alianza terapéutica con este terapeuta, digamos, con más habilidades, por así decirlo, socioafectivas, antes conocidas como blanda, de alguna manera tuvo más efecto o más, digamos, tuvo mejores resultados que incluso la terapia, digamos, porque era TIF, ¿ya? Era terapia de TIF. Entonces, mejoró más la interacción del TIF apagado con, digamos, con buena comunicación y buena alianza que el TIF, digamos, activo. ¿Te fijas? Y eso rompe paradigmas brutalmente, porque finalmente tú le dices a alguien que full a mi hija, full, digamos, en el tema de agentes físicos, por ejemplo, tú dices, pero ¿cómo? Digamos, es brutal que te digan, oye, ¿sabes qué funciona mejor? El TIF apagado con una alianza terapéutica maravillosa, ¿te fijas? Y comunicándote, asintiendo al paciente, tocándole el hombro, digamos, entendiéndolo, parafraseando lo que dice, que son las típicas técnicas, digamos, de entrevista motivacional y todo. Entonces, es brutal, ese paper es brutal y está muy bien hecho también.
Eso, solamente complementar eso. Que muchas veces la educación crea otra realidad para el usuario, ¿ya? Incluso, y cambia su paradigma completamente y puede ser más brutal incluso que intervenciones incluso, digamos, relacionadas a la formación clásica que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, por eso a veces hay cierta resistencia también. Miguel tenía la mano arriba. Miguel, activa tu micrófono, no lo puedo ver. Ahí sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por la presentación. Yo quería solamente complementar un poco la pregunta de Paola, que por ahí hay un estudio, no recuerdo el autor, tal vez si a alguien le interesa se lo puedo compartir después cuando lo busque, que en una universidad de Reino Unido estaban haciendo un programa con inteligencia artificial para poder entrenar a terapeutas para que hicieran educación en neurociencias del dolor, ¿ya? Donde cuando se realizaba la educación, dependiendo las palabras que utilizaba el terapeuta, la inteligencia artificial adoptaba una postura, así como de miedo, de protección, se ponía triste, o cuando recibía una correcta información que generaba cambios positivos en la persona, la inteligencia artificial reflejaba eso en su postura, que tomaba una actitud un poquito más erguida, que estaba más dispuesta a poder escuchar la información. Encontré bastante chulo el paper hace un tiempo atrás que lo leí. Y yo creo que tal vez algo que se podría trabajar ahora es súper complejo, como bien dijeron los expositores, depende mucho del contexto de la persona, así como ese factor contextual para esa persona específica que recibe algo que le genera el cambio, es en particular, no podemos tampoco como ser tan transversal para todo. Eso quería solamente complementar respecto a ese estudio. Miguel, ¿y la IA actuaba, daba solo voz o era con generaba imagen? No, de hecho, lo que recuerdo del estudio era no que generaba voz, sino que estaba todo el rato retroalimentándote en base al lenguaje corporal. Por ejemplo, tú Mm. tenías que estar dando como una charla educativa y en base a la frase o la oración que tú decías, la inteligencia artificial adoptaba una postura en respuesta a lo que tú mencionabas. Eso es lo que recuerdo. No recuerdo si es que interactuaba en cuanto a una respuesta, pero sí tenía una interacción en lenguaje no verbal. Eso es lo que recuerdo que era muy marcado en el estudio. Si puedes Voy a después buscar el compartir. artículo, Sí, se lo voy a compartir a la Sakime por correo para que después lo divulguen con el video cuando se pueda. porque es una herramienta que se está ocupando harto igual en pregrado para entrenar ciertas habilidades, pero igual hay harta diferencia cuando después se enfrentan a un paciente, a una persona real. Sin duda es complejo. De hecho, ahí Sí, todos somos un mundo totalmente distinto, no a todos nos motiva lo mismo. sí. Sí, de hecho, simular el sufrimiento de la persona está difícil, está difícil. Pero interesante, como una primera aproximación, sobre todo en educación, sí, brutal. Algo que ocupé o que puse en marcha es ocupar la IA, por ejemplo, para el contenido de la educación, más que por la habilidad o el cómo entregarla o las habilidades blandas o la empatía como tal, sino que la IA te puede ayudar en el tema del contenido, como qué preguntas hacer o sinónimos o distintas formas de preguntar una cosa, así como agrandar el pool de- del lenguaje. Y bueno, eso, no sé si había más preguntas acá. Parece que quedó una de Julio Contreras, que preguntaba, ¿qué indicadores simples recomiendan desde la neurociencia del dolor para evaluar cambios en creencias, miedo al movimiento y autoeficacia en el contexto de la APS? Imagino que era para Joaquín. Ujú. Bueno, hay varios cuestionarios. Actualmente, por ejemplo, y bueno, yo estoy desarrollando la tesis doctoral y voy a volver a compartir, si me permiten, el cuestionario de autoeficacia, ¿se ve o no? Sí, Bueno, está traducido al español. Este es un cuestionario que tiene algunas preguntitas relacionadas a si las personas se sienten seguros o no se sienten seguros de realizar cada una de estas cositas, ¿ya? Que el cuestionario autoeficacia del dolor, que es bastante corto, bastante intuitivo, una escala Likert de 0 a 6. Y para el tema de las creencias de miedo, habitación, yo actualmente estamos ocupando, porque Felipe también está dentro de estos proyectos, uno que involucra
que nace, por si acaso, nace de un componente de dolor lumbar crónico, pero se ha adaptado, por ejemplo, a artrosis de rodilla. Yo lo estoy desarrollando en artrosis de rodilla e involucra dos aspectos que son la actividad física y el trabajo. Ya en el de trabajo son más preguntas, son 16 y son solamente 5 para el tema de actividad física y se le pregunta en una escala Likert también de 0 a 6 qué tan de acuerdo está con cada una de estas aseveraciones, Julio. Sin embargo, quiero contar desde la experiencia que cuesta un poco aplicarlo, por ejemplo, en aquellas personas que son jubiladas, porque acá las últimas preguntas hablan de trabajo. Entonces, la gente le cuesta mucho asociar temas de trabajo porque ya no está trabajando. Entonces, como que les cruje mucho cuando lo estamos aplicando, es como, pucha, pero si no estoy trabajando y eso del trabajo lo puedo llevar a lo que hago realmente en la casa, en el diario vivir, pero quizás eso puede ser actividad física, porque actividad física es cualquier movimiento que involucra gasto de energía. Entonces cuesta un poco aplicarlo, al menos lo que a mí desde la experiencia me ha costado un montón aplicarlo en temas de pacientes que ya son jubilados. ¿Ya? Por ejemplo, esta no creo que pueda regresar a mi trabajo habitual. Bueno, ¿cuál es el trabajo habitual de un jubilado? Que no está haciendo un trabajo. Entendamos ese contexto, porque muchos jubilados siguen trabajando. ¿Ya? Entonces, esos son los cuestionamientos que uno empieza a ver cuando empieza a aplicar los cuestionarios. Uno lo encuentra maravilloso y todo, pero depende del contexto también de la persona y volvemos a caer en lo mismo. Al menos estos son los que yo estoy ocupando actualmente. Bien, igual los puedo compartir si necesitan, tan en español. ¿Será que Felipe tiene la mano arriba? ¿Lo habrá hecho a propósito o pasó a hacerlo? No, recién descubrí cómo levantar la mano, así que Ya. quiero complementar, digamos, que no uso mucho Zoom. Eh, sí, mira, un poco más desde la experiencia, pues, N1, pero efectivamente lo que cuesta a veces, mira, a nosotros nos pasó algo, uno aprende más cuando se equivoca, eso es verdad. Y pasó que nosotros publicamos el 2022 un trabajo en ese entonces de PNE, digamos, en rotura manguito. Ya, y ese trabajo nosotros lo publicamos con Iván y con el profe Jorge, y el tema es que me hicieron pedazo la revista. O sea, digamos, fue mi primera experiencia, digamos, publicamos en una muy buena revista ese trabajo, etcétera. Pero fue un trabajo intenso, porque fue un RCT, fue un ensayo clínico, donde le hacíamos educación en neurociencia a pacientes operados de manguito. Ya, y el tema es que lo que aprendimos ahí, finalmente el resultado fue, tú le haces educación basada en biomédica y le haces educación basada en neurociencia y obtuvieron los mismos resultados. Lo mismo, ¿ya? Entonces me rompió la cabeza, o nos rompió la cabeza, porque de alguna forma nosotros decíamos, pero ¿cómo? O sea, nos sentamos con el paciente, le hicimos casi un seminario de neurociencia, ¿cachai? Y no pasó nada, ¿cachai? Mejoró su conocimiento, pero claro, lo que nos dimos cuenta, primero, es que la muestra que teníamos probablemente no tenía sensibilización central, ya probablemente no tenía niveles altos de quinesofobia y catastrofismo, que fueron las variables que nosotros medimos. Entonces, de alguna manera, quizás no le hacía más sentido la otra educación, ¿ya? Y quizás lo que nosotros le hablamos de la neurofisiología y del comportamiento y del efecto del ejercicio y los medicamentos y la cirugía no le hacía tanto sentido. Y también ocupamos un modelo un poco más americano, que era un modelo un poquito más de seminario, ¿ya? Y lo que nos dimos cuenta en realidad que cuando más significancia le haces, o cuando más sentido le hace a la persona, es cuando tú está el paciente, por ejemplo, hay oportunidades para educar en neurociencia. Y por ejemplo, no sé, está haciendo un ejercicio y te dice, oh, me duele. Pum, ahí va. ¿Te fijas? Ahí está la oportunidad para hacerle la educación. ¿Te fijas? Y eso nos hemos dado cuenta con el tiempo. Entonces, nosotros partimos de la base, nos equivocamos al principio, tomamos un modelo que sentimos que no hizo mucho sentido los resultados después, porque yo también hago clínica. Entonces, yo decía, pero ¿cómo esto no funciona si yo veo que los pacientes funcionan? Claro, pero finalmente la instancia de educación es un continuo y por eso es tan difícil simularla, porque tú tienes a un usuario que está haciendo, no sé, un ejercicio, una actividad, y te dice, ya, está subiendo el escalón, y te dice, oh, ahí me duele, Felipe. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué dices? ¿Lo habitas? ¿Lo afrontas? ¿Lo educas? ¿Cómo lo educas? ¿Se está rompiendo el menisco? ¿O en realidad tu cuerpo está de alguna manera adaptándose a este cambio o a esta alteración? ¿Te fijas? Ahí está la oportunidad de educar. Y por eso es tan difícil simular, porque hay millones, billones de posibilidades, digamos, de lo que te dice el usuario. ¿Te fijas? Entonces, un poquito como mensaje general, lo que hemos visto es que la educación tiene que ser contextual
y adaptada a cada persona. Y eso es lo difícil, ¿te fijas? Eso es lo complejo, porque no a todas las personas le hace sentido lo que le decimos. ¿Y qué hacemos? ¿Cuánto le duele? Me duele 12. Oye, pero si la escala es de 0 a 10, porque me duele 12. Y uno dice, no, es de 0 a 10. Ya partiste invalidando completamente su sufrimiento, ¿te fijas? Entonces, digamos, es difícil, no es fácil, ¿ya? Yo trabajo en traumatología el modelo imperante es biomédico, entonces es complejo, ¿ya? Pero se puede hacer, pero la educación sin lo que decía el Juaco, sin algo más, sin terapia manual y ejercicio, que es donde ocurre, digamos, la duda de la persona, no sirve de nada, sino se convierte simplemente en una relación, digamos, unidireccional que tú le vomitas la información al paciente y no le hace ningún sentido porque no conoce su realidad. ¿Te fijas? Entonces, esa es un poquito la dificultad que tiene, pero se puede hacer. A veces resulta, otras veces no, y otras veces terminas haciendo más nocebo que otra cosa. Yo quiero aportar algo a todo lo que dice Felipe. Si bien es cierto, nosotros igual tratamos de hacer harta investigaciones y siempre la promoción es a aplicar terapias que estén basadas en evidencia. No podemos dejar de visualizar que la investigación en general cumplen un marco un poco más estricto en las intervenciones. Entonces, no permiten muchas veces la flexibilidad que la realidad terapéutica sí te permite y sí debe ser así. Ya en cambio, en investigación uno arma un poquitito un protocolo y ese protocolo suele tener ciertos límites en el que tú te puedes manejar, pero si el paciente necesita que te salgas de ese límite, como está en esta investigación, muchas veces tú no lo haces, ¿ya? Porque si tú lo haces, estás rompiendo el protocolo y eso involucra otras cosas que empieza a tener menos validez interna la investigación y empiezas con otros temas más metodológicos. Por lo tanto, sí, investigación, o sea, intervenciones basadas en evidencia, perfecto, pero no podemos dejar de ser críticos con la investigación como tal, con todo lo que leemos en paper, porque es bastante estructurado. Entonces, eso está un poco más alejado de la realidad, ¿ya? Yo no caché cómo levantar la mano, por si acaso, así que por eso solamente interrumpí. Yo Eso. me demoré un rato en descubrirlo, pero sí, eso. Ujú. Creo que no había más preguntas, pero a mí me quedaba una pendiente para Joaquín. Y yo creo que con eso sería la última intervención. Eh, Joaquín, bueno, primero para comentarte eso, tengo que poner en una situación de algo que he escuchado reiteradamente a raíz de un familiar que trabaja en un servicio público, en una Ok, municipalidad, en un área de servicios donde hay trabajadoras sociales, en el área de ayuda social. Hay una vasta cantidad de programas ahora para ayudar a la comunidad, entonces son lugares que tienen mucha afluencia de público. Y conversando, me comentaba este familiar de personas que han llegado y que les comenta que sufren de dolor crónico, que sufren de fibromialgia o que tienen diagnósticos asociados a afecciones musculoesqueléticas crónicas. Y que dentro igual de la limitación que yo entiendo de mis familiares, en este caso, eh, por tratar de ayudar, emiten mensajes que pueden ser súper invalidantes para la experiencia de la persona. Entonces yo de hecho saqué aquí el pantallazo de una parte de tu presentación que decía que varios estudios han demostrado que los proveedores de salud que aprenden la educación en ciencia del dolor mejoran su conocimiento del dolor y cambian sus actitudes y creencias hacia las personas con dolor crónico. Pero ¿qué sentido tiene si nosotros damos un paso para adelante y después esta persona va el otro día y pasa 2, 3 veces, 3 días en la uni y da 3 pasos para atrás? Entonces, ahí yo me puse a pensar si existe, por ejemplo, si existe un tamizaje de cómo la comunicación de estos trabajadores del área pública puede invalidar o ir en desmedro de esta experiencia de estos usuarios de servicios públicos y en esta línea, o si se ha aplicado, por ejemplo, formación a las personas de los servicios públicos. Y si no se ha hecho, ¿por qué crees que sería interesante que se hiciera? ¿Y por qué crees que sería un buen tema de mi tesis? bueno, Cata, ya tenéis la tesis armada, ya con la idea, a ver, un gran colega también, Guillermo Méndez, con el que trabajo también bastante en la universidad, siempre dice que lo esencial y que la IA no lo va a poder reemplazar nunca son las ideas que tienen las personas en investigación, ya que tenemos que aprovechar la IA como un recurso, pero que no nos dé las ideas de investigación, ¿ok?
Esa es una idea tremenda. ¿Ah? Te sugiero no andar Excelente. comentándola así abiertamente, porque ya sabemos lo que pasó con la descubridora, la que descubrió la doble hélice de ADN. La idea se la robaron y se la atribuyeron a hombres, desafortunadamente, cuando fue una mujer. Pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? Es una buena idea de investigación porque efectivamente. Y nos pasa dentro del mismo contexto de colegas de otras áreas dentro de salud, que nosotros estamos remando hacia un enfoque biopsicosocial y por eso lo señalaba también. Remamos hace mucho tiempo hacia un enfoque biopsicosocial, pero cuesta un poquitito sacar muchas veces el enfoque biomédico y obviamente en ciertas partes sí se logra, en otras partes desafortunadamente todavía falta mucho. Eh, También siempre lo digo, hay kines y kines, médicos y médicos, fonoaudiólogo y fonoaudiólogo, hay de todo en todos lados. Por lo tanto, cuesta un poquitito sobrellevar esa situación de que no se esté considerando lo que hoy en día se sabe sobre dolor y sobre rehabilitación y empoderamiento hacia las personas con dolor persistente como tal o con cualquier tipo de lesión realmente. Porque tú puedes tener una persona que se lesiona por una fractura y muchas veces le van a decir no haga esto después de sacarse el yeso, si es que ocupan yeso, por ejemplo. Eh, entonces ya empieza a ser contraproducente. Quédese quieto cuando tú puedes trabajar todo el resto del cuerpo porque solamente el brazo es el que tiene fractura. Entonces es un tema bastante complejo y al menos tratando de direccionar la pregunta, yo no he visto que se utilice hacia las personas de salud, o sea, a las personas de MUNI como tal, pensándolo desde el aspecto más administrativo. Ya, así lo estoy Claro, visualizando que no un son, profesional de la salud, ¿no? claro. Trabajadoras sociales que principalmente llevan estos programas Exacto. de Entonces, ayuda social. yo digo, pucha, si ya nos está costando con otros profesionales de salud que en teoría son competentes en estas cosas y tienen y debiesen ser competentes y debiesen también tener esta capacidad de adaptabilidad a los nuevos conocimientos y actualizaciones de lo que va apareciendo. Yo creo que es mucho más complejo poder trasladarlo a personas que tienen que ver con otros ámbitos dentro de la interacción social, de lo que involucran las comunidades, evidentemente. Por lo tanto, yo realmente desconozco que se esté aplicando como instrucción. Sin embargo, si mal no recuerdo, en algunas partes se ha estado como enseñando o formación de monitores en estos ámbitos de conocimientos de neurociencia del dolor, pero no son propiamente tal personas que tengan la potestad para tomar decisiones dentro del programa, sino que son gente de la misma comunidad, pensando o llevándolo así como a una junta de vecinos. Empoderamos a una persona que sea líder y que también nos colabore en este sentido, ¿ya? Pero en temas administrativos, así como decisiones para quizás prestar ciertos servicios en ámbitos municipales, no he visualizado nada. Y creo que obviamente es sumamente necesario, pero necesitamos un montón de energía y un montón de tiempo en poder trasladar todo lo que nosotros podamos ir sabiendo a las distintas aristas, ¿ya? De esta sociedad, evidentemente, y que están involucradas, por ejemplo, en APS, ya sea propiamente tal en los servicios de salud, como en los servicios municipales, como en los servicios policiales, los servicios educacionales como tal, que en otros países sí se está instaurando mucho el tema de educación en ciencia del dolor en, en, en escolares, ya en escolares con dolor crónico y se está trabajando con eso. Acá en Chile yo no he visualizado que se trabaje con escolares en temas de dolor crónico que vienen a ser también las bases de lo que va a ir creciendo y transmitiendo esa información hacia las futuras generaciones. Entonces, es muy complejo el tema de trasladarlo a todas las aristas sociales porque necesita la mancomunión de muchas cosas, muchas cosas. Entonces, un área, un nicho importante de investigación y de poder generar políticas públicas ya, a futuro que son necesarias. Ley Educación en Ciencias del Dolor. Puede ser. ¿Ya había más Eso. preguntas? No, creo que ahora ya no había más preguntas, Nico, para finalizar. Bueno, entonces a dar las gracias, obviamente. Bueno, teníamos 14 o 15 personas en algún ratito, esto acá grabado y lo vamos a enviar a los socios también. Le agradezco a los chicos por su tiempo y las reflexiones, aparte de la más enriquecedora al final.
sobre todo los comentarios que hicieron Felipe y Paco cuando, por ejemplo, Felipe mencionó esto de que la instancia para educar está no en el escritorio con el mesón ahí enfrente, sino que cuando el paciente está haciendo X repeticiones de alguna cosa y le duele algo, y en vez de preguntarle cuán intenso es, en realidad hay una instancia ahí importantísima para reflexionar, así que inviten más a sus pacientes a reflexionar, pregúntenle más cosas, siempre van a aprender cosas de los usuarios que tienen enfrente, se los garantizo. Yo tengo la oportunidad de estar uno a uno con los pacientes, eso sé que es una ventaja grande, pero me da oportunidad para justamente llevar a cabo todas estas cuestiones de una manera distinta. Quizás no es la panacea absoluta, no en todo funciona, pero es un cambio de paradigma tremendo. Y respecto a lo que yo hacía cuando recién egresé, me tiene muy contento ver la expresión en la gente, los resultados, el cómo se van pasando el dato de que, oye, la kinesiología ha ido cambiando, ya no es como poner maquinitas, creen que uno es el bicho raro, pero en realidad debería ser esto lo que estamos tratando de divulgar y que se empoderen los miembros de la sociedad, así que para eso aquí estamos y probablemente va a haber una jornada, voy a aprovechar de tirar un spoiler por ahí, de Soquime presencial, dicen que va a ser el último sábado de este año en Santiago. Gastón quedó en averiguar algunas cosas y vamos a ver ahí si aparecemos nosotros como directores también, pero también hay algo anunciado para Osorno el otro año, está la intervención comunitaria pendiente en Temuco, espero que ahí podamos contar con Felipe, además de otros socios que tenemos por allá. Así que les dejo eso como spoiler por ahora y que tengan una linda noche. Gracias, Cata, por la moderación y por participar siempre de estas reuniones y espero que nos volvamos a encontrar, así que gracias a los expositores y que tengan buen fin de semana, ya se viene el viernes ya. Eso, abrazo. Un Abrazos, abrazo, Gracias, chao, gracias. chiquillos. cuídense. Chao. Cuídense, que estén muy Chao, nos bien. vemos. Vale, Chao, chao. chao.